Los biotecnólogos habían sido muy minuciosos. Yo ya estaba corto de tamaño, lo que significaba que mi altura y complexión eran adecuadas, podía pasar por un terrícola grande. Y, por supuesto, mi cara y mis manos estaban bien, ya que los terrícolas son una raza notablemente humanoide. Pero los técnicos habían tenido que remodelar mis orejas, embotando las puntas e injertando lóbulos y cortando los músculos que las mueven. Mi cresta tuvo que irse y un cuero cabelludo cubierto de pelo repugnante estaba ahora en la parte superior de mi cráneo. Por último, y lo más difícil, había sido el asunto del color de la piel. No era posible eliminar mi pigmentación cobriza natural. Así que me habían inyectado una sustancia parecida a la melanina, junto con un virus que la fabricaría en mi cuerpo, siendo el resultado un color marrón. Podría pasar por un miembro de la llamada subespecie blanca, uno que había pasado la mayor parte de su vida al aire libre. El mimetismo era perfecto. Apenas reconocía a la criatura que miraba fuera del espejo. Mi cara delgada, cuadrada, de nariz roma, ojos grises, y mis grandes manos eran iguales o casi iguales. Pero mi cresta negra había sido sustituida por un mechón de pelo rubio, mis orejas eran pequeñas e inmóviles, mi piel era de un bronce apagado, y en mi cerebro se habían implantado hipnóticamente varias lenguas de la tierra estaban implantados hipnóticamente en mi cerebro, junto con un conjunto de reflejos que conformaban una pseudo-personalidad que debería ser inmune a cualquier prueba que los rebeldes pudieran pensar. Yo era terrícola. Y el disfraz se autoperpetuaba. El pelo crecía y el color de la piel se mantenía permanente por la enfermedad artificial. Los biotecnólogos me habían dicho que si mantenía el disfraz el tiempo suficiente hasta que empezara a envejecer, digamos, dentro de un siglo o así, el pelo se volvería más fino y blanco, como el de los nativos. Me tranquilizaba pensar que, una vez terminado mi trabajo, podría volver a la normalidad. Necesitaría otra serie de operaciones y tanto tiempo como la transformación original, pero sería igual de completa y sin cicatrices. Volvería a ser humano. Me puse la ropa que me habían proporcionado, la típica ropa terrenal, pantalones y camisa de fibras vegetales blanqueadas, chaqueta y zapatos pesados de piel de animal, un viejo y maltrecho sombrero de pieles enmarañadas conocido como fieltro. Había objetos en mis bolsillos, el dinero y los papeles habituales, un cuchillo, la pipa y el tabaco que me había acostumbrado a fumar e incluso a gustar. Todo encajaba en mi carácter de hombre errante y al aire libre, un atávico educado. Salí del hospital con el paso largo y oscilante de alguien acostumbrado a caminar grandes distancias. El centro estaba ocupado a mi alrededor. Detrás de mí, el hospital y los laboratorios ocupaban un edificio bastante pequeño, de unos 80 pisos de piedra, acero y plástico. A ambos lados se alzaban los grandes almacenes, los cuarteles militares, apartamentos de oficiales, concesiones civiles, llenos de la vida vigorosa de las vías estelares. Detrás del monstruoso muro, a una milla a mi derecha, se encontraba el puerto espacial, y supe que una nave militar había dejado caer gravitación desde la propia Valgolia. El centro se llenó de jóvenes reclutas fuera de servicio, boquiabiertos ante las vistas, pavoneándose con sus nuevos uniformes. Sus pieles brillaban como el cobre pulido a la luz del sol abrasador, y sus crestas empezaban a marchitarse un poco. Toda la tierra no es la jungla tropical que la mayoría de los valgolianos creen que es. El norte de Europa es muy agradable, y Groenlandia es incluso un poco. Un poco en el lado frío, pero se calienta lo suficiente en el centro de América del Norte en pleno verano como para freír a un Sealast. Una multitud cosmopolita llenaba los pasillos. Predominaban los soldados, enormes, tímidos daces, pequeños yantusanos de ojos rasgados, gorrats pendencieros, toda la hombría de Valgolia. Luego había otras razas, veganos de piel azul, proximanos peludos, sirieno-us y antarianos completamente no humanoides. Estaban aquí como comerciantes, observadores, turistas, cualquier otra cosa de naturaleza. De naturaleza no militar que uno pueda imaginar. Me abrí paso distraído entre la multitud. Un repentino golpe en el lado de mi cabeza, que casi me hace caer, me hizo tomar conciencia. Miré la cara arrogante de uno de los nuevos reclutas y oí: «Mira por dónde vas, Terry».
La sangre joven del ejército valgoliano se entrena deliberadamente la dureza, incluso la brutalidad, ya que nuestro militarismo debe impresionar a colonias tan atrasadas como la Tierra. Va en contra de nuestro grano, pero es necesario. En otro momento esto podría haberme molestado. Podría haber tirado de rango en él. No solo era un oficial, sino que tal tratamiento debe ser utilizado con deliberación intelectual. El ocasional joven soldado de la guarnición que viene aquí con la idea de que los nativos son una raza inferior. Inferior a la que hay que dar patadas, no entiende el sentido del imperio. Si, en efecto, los millones de la Tierra fueran una raza inferior, no habría estado aquí en absoluto. Valgol necesita un imperio económico, pero si todo lo que teníamos en mente era la servidumbre, estaríamos perfectamente contentos con la vida animal de Deneb 7 o un centenar de otros mundos. Me encogí apropiadamente, como si no entendiera el universal valgoliano, y me escabullí junto a él. Pero me apenó que me tomaran por una teri. Si convertirme en un terrícola, al menos sería uno que se respetara a sí mismo. Había un montón de teris, o sea, terrestres por ahí, por supuesto, moviéndose con su extraña combinación de deferencia servil hacia los valgolianos y arrogante superioridad hacia los simples terrestres. Han adoptado los hábitos y costumbres de la civilización, han entrado en el servicio imperial, hablan valgoliano incluso con sus familias. Muchos de ellos se afeitan la cabeza excepto un mechón de cuero cabelludo, a imitación de la cresta, y llevan túnicas blancas que recuerdan a las de los funcionarios civiles de su país. Siempre he sentido un poco de pena por la clase. Trabajan, y estudian, y nos adulan, y se esfuerzan por ser como nosotros. Es frustrante. Porque eso es exactamente lo que no queremos. Los valgolianos son valgolianos y los terrícolas son hombres de la tierra. Bueno, los terrícolas son importantes para los objetivos finales del imperio, pero no de la forma en que ellos creen que lo son. Sirven como otro símbolo de la conquista valgoliana para que la tierra los odie. Entré en el edificio de la administración. Me esperaban allí y me llevaron inmediatamente a la oficina del general Borca, que es un general solo en lo que respecta a este sistema solar. Si hubiera habido terrícolas hubiera saludado para conformar la muestra de militarismo, pero el general Borca estaba sentado solo detrás de su escritorio, y me limité a decir, «Hola, coordinador». Con las mangas de su túnica arremangadas, el calor de Norteamérica le hacía sudar la frente, el hombre grande me miró. «Ah, sí. Me alegro de que por fin estés preparado. Cuanto antes empecemos con esto», extendió una caja de polvo de galla plateada. «¿Hueles? Toma asiento, Conru». Inhalé con agradecimiento y me relajé. El coordinador cogió un montón de papeles en su escritorio y los hojeó. Solo 52 años y ya es capitán. Un hombre joven y muy capaz como usted. Y su trabajo hasta ahora ha sido sobresaliente. Ese negocio de Vigen. Le dije que sí, que lo sabía, pero que por favor se pusiera a trabajar. Usted no podía culparme por estar un poco ansioso por empezar. Disfrazado como estaba, me sentía incómodo, avergonzado, casi, por estar con mis excompatriotas. El coordinador se encogió de hombros. Bueno, si puedes llevar este negocio bien. Si fracasas, puedes morir de forma bastante desagradable. Ese es su problema, Conru, no serías considerado como un individuo, sino como un Valgolian. ¿Sabías que incluso hacen tales distinciones entre ellos? Me refiero a razas y subrazas y castas sociales y similares, los mantiene divididos e impotentes, Conru. También los mantiene fuera del imperio. Una pena. Todo eso lo sabía, por supuesto, pero me limité a asentir. El coordinador Borca era un hombre maravilloso en su campo, y si tendía a ser del lado gárrulo de la garrapata, ¿qué podía hacer yo? Dije, lo sé, señor. También sé que me eligieron para un trabajo peligroso porque usted pensó que podía desempeñar el papel. Pero aún no sé exactamente en qué consiste el trabajo. El coordinador a Borca sonrió. Me temo que no puedo decirle mucho más de lo que ya debe haber adivinado, dijo. El movimiento anarquista aquí, los rebeldes, es decir, no tiene cabida, principalmente por dificultades internas.
Cuando los miembros de un mismo grupo se escupen epítetos entre sí refiriéndose a lo que consideran distinciones raciales o nacionales que determinan la superioridad o la inferioridad, el grupo está inseguro. Esta inseguridad no permite que se produzca una rebelión fuerte, Conru. Lo intentan, y nosotros los incitamos, pero la disensión los divide constantemente y sus revoluciones se desvanecen. No pueden unirse contra nosotros, no pueden unirse en absoluto. Conru, ya sabes cómo hemos tratado de educarlos. También ha funcionado, hasta cierto punto. Pero no se puede educar a 3.000 millones de personas que tienen todo un patrón cultural detrás de ellos. Hice una mueca. 3.000 millones. Ciertamente. La Tierra es un planeta rico, Conru, y bastante poblado al mismo tiempo. Las peleas son inevitables. Es una parte de su cultura, tanto como la cooperación ha sido parte de la nuestra. Asentí con la cabeza. Lo aprendimos por las malas. El viejo Valgol era un planeta pobre y tuvimos que unirnos para conquistar el espacio o no habríamos podido sobrevivir. El coordinador volvió a olfatear su caja de plata. Por supuesto. Y estamos tratando de ayudar a esta gente a unirse. No tienen que cometer los mismos errores que cometimos nosotros hace mucho tiempo. No tienen que hacerlo en absoluto. Conseguir que nos odien. Lo suficiente, haz que nos odien hasta que todos sus propios odios de clan no cuenten para nada. Bueno, ya sabes lo que pasó en Satrak. Lo sabía. Los Satrak son ahora los empresarios del imperio, realmente comerciantes ingeniosos, pero dentro de la memoria de algunos de nuestros hombres mayores ellos eran una llaga. No entendían el significado del imperio más que la tierra, y nunca lo entendieron hasta que los incitamos a una rebelión abierta. Lo contrario de divide y vencerás, se podría decir, y funcionó. Retiramos los privilegios comerciales uno por uno, hasta que se rebelaron con éxito, educándose sociológicamente en solo unas pocas generaciones. Borca dijo, el problema de la Tierra no es tan sencillo. Se inclinó hacia atrás, hizo un puente con sus dedos y me miró a través de ellos. ¿Sabes exactamente qué es un trabajo de provocador, Conru? Le contesté que sí, pero solo de forma vaga, porque hasta ahora mi trabajo se limitaba a las relaciones sociales en los avanzados del imperio. Sin embargo, le dije que si sabía que la idea era provocar el descontento y, en última instancia, la rebelión. El coordinador sonrió. Bueno, eso es solo el comienzo, Conru. Es mucho más complejo que eso. Cada planeta tiene sus propios problemas especiales. Los Atrax, por ejemplo, tienen todo un historial de competencia. Eso fue fácil, lo eliminamos mostrándoles cómo era la competencia despiadada real. Pero la Tierra es diferente. Míralo de esta manera. Luchan entre ellos. Debido a sus distinciones míticas, sin darse cuenta de que no hay razas inferiores, solo las más o menos avanzadas, y que los individuos deben ser juzgados como individuos, no como miembros de grupos, naciones o razas. Un planeta como la Tierra puede ser inmensamente valioso para el imperio, pero no si tiene que ser guarnición. Su contribución debe ser voluntaria y de todo corazón. Un problema difícil, dije. Mi opinión es que debemos tratar a todos exactamente igual, forzarlos a abandonar sus diferencias irreales. Exactamente. El coordinador parecía complacido, pero, en realidad, esto era una cosa bastante elemental. Nunca somos demasiado duros con los ansiosos muchachos que vienen aquí desde Valgol y patean un poco a los nativos. Incluso lo alentamos cuando el espíritu de rebeldía se apaga. Le dije que había conocido a uno. Irritante, ¿no es así, Conru? Humillante. Por supuesto, estos muchachos serán recondicionados a la civilización cuando terminen su servicio militar y se preparen para un trabajo más especializado. Sí, tratar a todos los terrícolas por igual es la solución. Ponemos restricciones a estos coloniales, no pueden tener trabajos de alto nivel, y así sucesivamente. Y fomentamos las historias sobre la brutalidad de nuestra parte. No lo suficiente como para que todo el mundo se enoje con nosotros, o incluso una mayoría, la tiranía rumoreada siempre ha sucedido a alguien más. Pero hay una cierta clase de seres que se enfadarán luchando enojados, y esa es la clase que queremos. Los líderes, dije. Los idealistas.
Valientes, inteligentes, patrióticos. El tipo que probablemente no sería una parte de este racias. Racias, de todos modos. Correcto, dijo el coordinador. Les daremos la munición para su propaganda. Ya lo hemos hecho. Resultado, los líderes se enfadan. Razas, religiones, nacionalidades, nos odian más de lo que se odian entre sí. Tal y como lo pintó, apenas me necesitaban. Se lo dije. Idealmente, esa sería la situación, Conru. Solo que no funciona así. Sacó un paño suave y se limpió la frente. Incluso los líderes están demasiado involucrados en este mito de las diferencias y no pueden concentrar todos sus esfuerzos. Luron, por supuesto, sería la otra alternativa. Era una afirmación muy lógica, pero a veces la lógica tiene una forma de hacerte reír, y yo me estaba riendo ahora. Luron se consideraba nuestro archienemigo. Con unas pocas docenas de aliados en un camino de conquista, Luron pensó que podría arrancar el imperio de nuestras manos. Pues bien, les dejamos jugar. Y cada vez que Luron se abalanzaba sobre uno de los planetas más primitivos, se lo permitimos, ya que Luron serviría tanto como nosotros para incitar a los pueblos atrasados a unirse y avanzar. Quizás Luron, como entidad social, se volviera más sabia cada vez. Ciertamente, los primitivos colonos lo hicieron. Luron había iniciado una reacción en cadena que amenazaba con derrocar la tiranía de la superstición en 100 planetas. El bueno de Luron, nuestro archienemigo, vería la luz algún día. El coordinador negó con la cabeza. No se puede utilizar Luron aquí. Las tecnologías son demasiado similares. Podría destrozar ambos planetas y no querríamos eso. Entonces, ¿qué usamos? Tú, Conru. Te metes con los revolucionarios, te aseguras de que quieran luchar, tú. Ya veo, le dije. Entonces trato de detenerlo en el último momento. No tan pronto que la rebelión no sirva para nada. El coordinador bajó la mano de golpe. Nada de eso. Ellos deben luchar. Y deben ser derrotados, una y otra vez, si es necesario, hasta que estén preparados para triunfar. Eso será, por supuesto, cuando estén totalmente contra nosotros. Me levanté. Lo entiendo. Me hizo un gesto para que volviera a la silla. Tendrás suerte si lo entiendes para cuando termines esta misión y te transfieran a otra, es decir, si sales vivo de esta. Sonreí un poco avergonzado y le dije que siguiera adelante. Tenemos cierta influencia en el movimiento clandestino, como es lógico. El líder es un hombre por el que hemos trabajado muy duro para que sea elegido. Un miembro de una de las razas despreciadas. Adiviné. Lo mejor que podíamos hacer en este momento era ayudar a elegir a alguien de un subgrupo minoritario de la raza blanca dominante. El nombre del líder es Levinson. Es del subgrupo blanco conocido como judíos. ¿Qué aceptación tiene este Levinson en el movimiento? Una considerable resistencia y hostilidad, dijo el coordinador. Eso es de esperar. Sin embargo, nos hemos asegurado de que no haya otra organización a la que puedan unirse los que odian a las minorías, así que tienen que seguir a él o renunciar. Es capaz, sin duda, uno de los hombres más capaces que tienen, lo que ayuda a nuestros objetivos. Incluso los que discriminan a los judíos lo admiran a regañadientes. Ha trasladado la sede del movimiento al espacio y el hombre es tan brillante que ni siquiera sabemos dónde. Lo descubriremos, principalmente a través de ti, espero, pero eso no es lo importante. ¿Qué es?, pregunté, desconcertada. Para informar sobre la unificación de la Tierra. Es posible que el movimiento anarquista pueda lograrlo bajo Levinson. En ese caso, nos aseguraremos de que ganen, o piensen que ganan, y con gusto firmaremos un tratado que dé a la Tierra un estatus planetario igualitario en el imperio. ¿Y si no se logra la unidad? Simplemente aplastamos la rebelión y les hacemos empezar de nuevo. Habrán aprendido algún grado de unidad de esta revuelta y así la próxima tendrá más éxito. Se puso de pie y yo me levanté de mi silla para mirarle. Pero eso es para el futuro. Elaboraremos nuestros planes a partir de los resultados de esta campaña. Pero no hay mucho peligro en la política de fomentar la rebelión contra nosotros, pregunté.
levantó los hombros. La evolución siempre es dolorosa, la evolución forzada aún más. Sí, hay grandes peligros, pero la información anticipada de usted y otros agentes puede reducir el riesgo. Es un riesgo que debemos tomar, Conrad, le corregí, sonriendo. Simplemente el señor Conrad Haugen, de la Tierra. Unos días más tarde, dejé el centro de América del Norte y a pesar de la ominosa necesidad de apresurarme, mi viaje hacia el este fue un paseo. Los anarcas estarían seguros de comprobar mis movimientos tan lejos como pudieran, y más valía que mi historia fuera cierta. Por el momento, debo ser mi papel, un vagabundo. La ciudad pronto quedó atrás. Estaba lejos de otros asentamientos, es buena política mantener los centros bastante aislados, y siempre podríamos contactar con nuestras guarniciones en las ciudades nativas con la suficiente rapidez. En poco tiempo estuve solo en las montañas. Me gustó esa parte del viaje. Las rocosas son enormes y serenas, un viento fresco y frío sopla desde sus picos y rugen los pinos, los ríos. Rugen a través de sus valles y cañones, es un gran paisaje, limpio, fuerte y solitario. Habla con el silencio. Hice un viaje de unos cientos de kilómetros con uno de los grandes trenes de camiones que dominan las carreteras del oeste. El conductor era terrícola y aunque se quejaba mucho de la tiranía valgoliana, parecía bien alimentado, sano y seguro. Pensé en las guerras que habían estado, el planeta, la ruina social y el colapso económico, el imperio, y me pregunté si Terra estaría alguna vez en condiciones de gobernarse a sí misma. Salí de las enormes tierras montañosas y entré en las sabias llanuras de Nevada. Durante unos días trabajé en un rancho de nativos, escuchando la conversación y manteniendo mi boca cerrada. Sí, había descontento. Sus impuestos me están matando, dijo el propietario. ¿Qué incentivo tengo que producir si me lo quitan? Asentí con la cabeza, pero... Pensé, su clase pagaba más impuestos en los viejos tiempos y tenía menos para demostrarlo. Aquí recuperas tu dinero en obras públicas y seguridad universal. Nadie en la tierra pasa frío o hambre. Solo puedes producir para tu propio beneficio, terrícola. El reclutamiento laboral atrapó a mi hijo el otro día, dijo el capataz. Pasará 2 buenos años de su vida trabajando para ellos y probablemente volverá con la cabeza en alto por el bien del imperio. Hubo un tiempo, pensé, cuando millones de terrícolas clamaban por el trabajo o pasaban años luchando en sus guerras, entregaban su juventud a un dios de la batalla que solo clamaba por más sangre. ¿Y cómo podemos tener una sociedad estable sin educar a sus miembros para que la respeten? Yo quiero otro niño, dijo la cocinera. 2 no son suficientes. Son buenos chicos, pero también quiero una chica. Solo que la ley de Eridanian dice que si me paso de mi cuota, si tengo uno más, me esterilizarán. Y lo harían, los diablos entrometidos. 1.000 millones de terrícolas es todo lo que el sistema solar puede albergar con un nivel de vida sin agotar los recursos naturales que su propia cultura nos dejó, pensé. No estamos dispuestos a permitir la emigración, nuestra propia gente debe venir primero. Pero estos seres pueden vivir bien aquí. Solo ahora que hemos eliminado el hambre, la peste y la guerra, se reproducirían más allá de la razón, se reproducirían hasta que todos los viejos males volvieran a estrangularlos si no tuviéramos un estricto control de la población. Sí, dijo su marido con amargura. Ni siquiera dejan que mi primo tenga hijos. Lo esterilizaron casi nada más nacer. Entonces es un imbécil, o tiene hemofilia, o alguna otra mancha hereditaria, pensé. ¿No ven que lo hacemos por su propio bien? Nos cuesta mucho dinero y problemas, pero el objetivo es un nivel de salud y cordura como esta raza nunca en su historia soñó posible. Están estrangulando la fe, murmuró alguien más. Cualquier persona en el imperio puede adorar como quiera, pero si se le concede permiso para predicar falsedades demostrables, supersticiones arcaicas o una tontería antisocial. La antigua tierra, libre, no destacaba por su liberalismo. Queremos ser libres. ¿Gratis? ¿Libre para qué? Para soltar las 1000 razas y credos terrestres y nacionalismos entre sí, y en la galaxia, para revolcarse en la barbarie y la matanza y la miseria como antes de que llegáramos. Dejar que nuestras obras y la cultura sean arrojadas al polvo, el trabajo de un siglo sea demolido,
no porque sea bueno o malo, sino simplemente porque es valgoliano? Epsilon Eridanian. Seremos libres. No hay que esperar demasiado, tampoco. Eso no depende de nadie más que de ti. No pude obtener mucha información específica, pero entonces no esperaba. Recogí mi paga y seguí a la deriva hacia el este, hablando con gente de todas las clases, granjeros, mecánicos, comerciantes, vagabundos, y los datos que recogí coincidían con los de la inteligencia. Alrededor del 25% de la población, en América del Norte al menos, en Oriente y África, estaba satisfecha con el imperio, se sentía mejor de lo que habrían estado en los viejos tiempos. Los eridanos son bastante decentes, en general. Algunos de ellos vienen aquí y se comportan de forma amable y humana, como quieren. Un 50% estaba vagamente insatisfecho, quería libertad sin molestarse en definir el término, no le gustaban los impuestos ni el reclutamiento laboral o el desarme forzoso o la superioridad legal y social de los valgolianos o algo así, tal vez habían sufrido en la Reconquista. Pero este grupo no constituía una amenaza real. Tendería a ser pasivo pase lo que pase. Su mayor contribución sería la de los disturbios esporádicos. El 25% restante estaba amargado, esperando su oportunidad, murmurando de un día de venganza, y una parte de este segmento estaba difundiendo propaganda, fabricando y distribuyendo armas en secreto, participando en ejercicios militares clandestinos y manteniendo contacto con la oscura Legión de la Libertad. Un nombre infantil y melodramático. Pero había sido bien elegido para atraer a un cierto tipo de mente. El núcleo real y organizado del movimiento anarquista era muy eficiente. En esos meses que pasé vagando y esperando, sus actividades se multiplicaban casi a diario. La radio ilegal llevaba programas interminables, propaganda, historias inventadas de brutalidad valgolesa. Yo sabía por experiencia personal que algunas eran falsas y conocía todo el sistema imperial lo suficientemente bien como para detectar que la mayoría del resto era, al menos, parcialmente inventado. Me di cuenta de que no podíamos rastrear una configuración tan bien organizada de unidades móviles y coordinadas, y el bloqueo habría sido una táctica pobre, pero aún así. El día se acerca, terrícolas, hombres libres, prepárense para deshacerse de sus grilletes, prepárense para la libertad. Me mantuve en mi papel. Cuando llegó el otoño, me dirigí a una de las ciudades nativas, Nueva Chicago, un laberinto de edificios cerca de los restos del antiguo asentamiento, el mismo gigantesco tugurio que había sido su predecesor. Conseguí una habitación en un hotel barato y un trabajo en una acería. Yo era Conrad Haugen, noruego-americano, asignado a una nave espacial por él, y me gustó lo suficiente como para volver a alistarme cuando terminó mi mandato. Había vagado por gran parte del imperio y había tenido mucho contacto con los eridanos, pero no era en absoluto un terrícola. De hecho, creía que sería bueno que el yugo piel roja pudiera ser arrojado por la libertad y por las buenas ganancias que se obtendrían en la galaxia si el imperio se derrumbaba. Había ascendido a segundo oficial, pero no pude llegar más lejos debido a la ley de que los dos oficiales más altos debían ser valgolianos. Eso me amargó y volví a la Tierra, sin rumbo fijo y buscando problemas. Lo encontré. Con el entrenamiento de oficial y la fuerza debida a un planeta con una gravedad la mitad de la de la Tierra, no tuve ninguna dificultad para convertirme en capataz. Había un tipo grande llamado Mike Riley que se creía con derecho al puesto. Lo resolvimos detrás de un cobertizo, con los obreros mirando, y lo dejé inconsciente lo más rápido posible. La cruda y sudorosa salvajada me hizo sentir mal por dentro. Dejaron a este suelto entre las estrellas. Después de eso yo era uno de los chicos y Riley era mi mejor amigo. Salimos juntos, a beber y a beber, a hacer el amor en los fríos y sucios cañones de acero y piedra que los nativos llamaban calles. Cañones de acero y piedra que los nativos llamaban calles. Valgolia. Valgolia, las limpias y desnudas alturas barridas por el viento de tus montañas, tosiendo árboles y aguas estruendosas y Mahara esperando que vuelva a casa. Riley ha propuesto a menudo que encontremos a un erídano y lo matemos a golpes, y yo accedía, con hipo, porque sabía que ya no iban solos a los barrios nativos.
Me sentaba en el hedor ahumado de los bares, medio ensordecido por el estruendo y la estridencia llamada música, tratando de no pensar en cierta taberna de techos bajos y tranquilos en medio de los jardines de Calario, y sollozaba la amargura de Conrad Haugen en mi cerveza. Sucios pieles rojas, murmuré. Sucios, apestosos, calvos, hijos de perras. Ellos y su maldito imperio. Si no fuera por sus leyes, ahora sería el capitán de mi propio barco. Sabía más que ese capitán. Pero él nació en Eridanian, Dios, para poner mis manos en su garganta. Riley asintió. A través de la bruma de humo vi que sus ojos estaban entrecerrados. No se emborrachaba cuando no quería, y en momentos como este, de repente estaba tan sobrio como yo, y eso a pesar de no tener un hígado valgoliano. Esperé mi momento, no muy evidentemente ansioso por contactar con la Legión. Y pensaba que eran unos tipos estupendos, los únicos hombres valientes que quedaban en el imperio podrido y apestoso, seguro que estaría de su lado cuando llegara el día. Y trabajaba en el molino, y cuando salía con los chicos lamentaba el hecho de que realmente estábamos produciendo para los malditos eridanos, ni siquiera podíamos conservar el producto de nuestro propio sudor. No era molesto al respecto, por supuesto. La mayor parte del tiempo nos limitábamos a beber. Pero cuando se habló del imperio, dejé claro cuál era mi posición. El invierno se fue. Continué la ronda de días lúgubres, preguntándome cuánto tiempo llevaría, preguntándome cuánto tiempo quedaba. Si la Legión estaba interesada en absoluto, estarían comprobando mis antecedentes ahora mismo. Que lo hagan. No habría mucho que comprobar, pero lo que había sido cuidadosamente fabricado por los expertos del servicio de inteligencia. Riley entró en mi habitación una noche. Su cara estaba tensa y se lanzó a los negocios. ¿Realmente quieres decir todo lo que has dicho sobre el imperio? Por supuesto. Y miré por la ventana, como si esperara ver un espía. Si había alguno, sabía que sería nativo. El imperio simplemente no tiene suficientes hombres para una policía secreta, incluso si quisiéramos permitirnos ese tipo de control históricamente ineficaz. ¿Te gustaría luchar contra ellos? ¿Cómo realmente ayudar a la Legión de la Libertad cuando ataquen? Puedes apostar tu obscena vida. Gruñí. Cuando aterricen en la tierra, conseguiré un arma en algún lugar y estaré allí en medio de la batalla con ellos. Sí. Riley dio una calada a un cigarrillo durante un rato. Luego dijo, mira, yo no puedo decirte mucho. Me estoy arriesgando al decirte esto. Podría significar mi vida si se lo pasas a los eridanos. No lo haré. Sus ojos eran sombríos. Más vale que no. Si te atrapan en eso. Se pasó un dedo por la garganta. Deja de hablar como un equipo de música de clase B, le espeté. Si tienes algo que decirme, dímelo. Si no, lárgate. Sí, claro. Te hemos investigado, y creemos que eres el mejor prospecto como el que hemos encontrado. Si quieres luchar contra los eridanos ahora, unirse a la Legión, ahora, aquí está tu oportunidad. Dios mío, sabes que sí. ¿Pero quién? No puedo decirte nada. Pero si realmente quieres unirte, memoriza esto. Riley me dio una pequeña tarjeta en la que estaba escrito un nombre y dirección. Destrúyela, a conciencia. Entonces deja el molino y vete a la deriva a este otro lugar, como si te hubieras cansado de tu trabajo y quisieras volver a salir a la carretera. Tómate tu tiempo, no hagas una línea recta hacia él. Cuando llegues, ellos se ocuparán de ti. Asentí con la cabeza, de forma sombría. Lo haré, Mike. Y gracias. Solo es mi trabajo. Sonrió, relajándose, y sacó una petaca de su abrigo. Bien, eso es todo. Será mejor que no salgamos a beber. Después de esto, pero nada nos impedirá apestar aquí. La primavera había llegado y casi se había ido cuando entré en el pequeño pueblo de Men que era mi destino. Se encontraba fuera del camino, con colinas boscosas y el mar a sus pies. La mayoría de las casas eran antiguas, sólidamente construidas, casi como partes de la tierra, y los habitantes eran de habla pausada, gente constante,
pescadores y artesanos y similares, asentados y en casa con los bosques oscuros y el mar inquieto y el cielo alto y ventoso. Y el cielo alto y ventoso. Caminé por una calle estrecha con una fresca brisa salada que me alborotaba el pelo y decidí que me gustaba Portsboro. Me recordaba a mi propio hogar, a 20 años luz de distancia, en las amplias playas de Kealvig. Me dirigí a la tienda de Nat Hawkins y pedí trabajo como cualquier vagabundo. Pero cuando nos quedamos solos en la trastienda, le dije, soy Conrad Haugen. Mike Riley me dijo que me buscabas. Asintió con calma. Te estaba esperando. Puedes trabajar aquí unos días, dormir en mi casa, y haremos las pruebas al anochecer. Era viejo para ser terrícola, más de 60 años, con el pelo blanco y el rostro curtido. Rostro curtido. Pero sus ojos azules eran tan agudos y firmes, sus manos nudosas, tan fuertes y seguras como las de cualquier hombre joven. Hablaba en voz baja y con firmeza, alrededor de la pipa que rara vez abandonaba su boca, y había una serenidad que yo no podía asociar con el fanatismo anarquista. Pero la primera noche me llevó a su sótano y a través de una trampilla bien escondida a una habitación de abajo, y allí tenía un completo laboratorio psicológico. Me quedé boquiabierto ante el aparato reluciente. Como fuera de la tierra. Vino pieza por pieza, gran parte de ella desde la propia Epsilon Eridani, sonrió. Después de todo, no hay ninguna prohibición de que los humanos posean ese material. Pero para ir sobre seguro, repartimos las compras a lo largo de varios años y las hicimos a nombre de muchas personas. Pero tú. Una vez me licencié en psiquiatría. Puedo manejar esto. Él podía. Me hizo pasar por el molino en las siguientes noches, pruebas de inteligencia, psicometría, encefalografía, narcosis, psicoprobación, todo lo que sus máquinas y su habilidad podían cubrir. Él no descubrió nada que no hubiéramos querido descubrir. El servicio. Tenía formas de proteger a sus agentes con contrabloqueos. Pero obtuvo una imagen muy completa de Conrad Haugen. Al final dijo, todavía con calma, esto es increíble. Usted tiene un coeficiente intelectual muy por encima del límite de la genialidad, una asombrosa variedad de conocimientos variados sobre el imperio y sobre temas técnicos, y un odio implacable hacia el gobierno de Eridanian, basado en el despecho personal y que contiene elementos egoístas, pero no por ello menos firme. Estás fuera por ti mismo, pero apoyarás a tus camaradas y tu causa. Nunca esperamos más reclutas de tu calibre. ¿Cuándo empiezo? Pregunté con impaciencia. Tranquilo, tranquilo, sonrió. Hay tiempo. Hemos esperado 50 años, podemos esperar un poco más. Hurgó en el expediente. En realidad, la dificultad es dónde asignarte. Un hombre que conoce la astrología, el uso de armas y máquinas, y el imperio, que es físicamente fuerte como un toro, puede dirigir hombres y tiene una docena de otros logros, realmente parece desperdiciado en un solo trabajo. No estoy seguro, pero creo que lo hará mejor como agente itinerante, operando entre la base principal y los planetas donde tenemos células y ayudando con el trabajo en la base cuando estés allí. El corazón se me subió a la garganta. Esto era más de lo que me había atrevido a esperar. Creo, dijo Nat Hawkins, que es mejor que te pierdas de vista ahora. Ve a la isla Ood y quédate allí hasta que llegue la nave espacial la próxima vez. Puedes pasar el intervalo provechosamente, descansando y engordando un poco, pareces medio muerto de hambre. Y Bárbara puede hablarte de la Legión. Su rostro de cuero se sonrió en una malla de finas arrugas. Creo que te lo mereces, Conrad. Y Bárbara también. Mentalmente, me encogí de hombros. Mi estancia en Nueva Chicago me había convencido de que todas las mujeres terrícolas eran putas. ¿Y qué hay de eso? La noche siguiente, Hawkins y yo remamos hasta la isla Ood. Estaba a 1 milla de la costa. A 1 milla de la costa, un pedazo de tierra boscosa y rocosa en la que un oleaje blanqueado por la luna retumbaba y traqueteaba. El lugar había pertenecido a la familia Ood desde los primeros asentamientos aquí, pero Bárbara era la última de ellos. La voz de Hawkins me llegó suavemente por encima del estruendo de las olas, el oleaje y el rugido ventoso de los árboles mientras nos acercábamos al muelle. Ella tiene más razón que la mayoría para odiar a los eridanos. Los encapuchados solían ser gente por aquí.
Estaban a punto de arruinarse cuando los Pieles Rojas llegaron por primera vez, vinieron a conquistar, el bombardeo espacial acabó con sus posesiones, pero empezaron de nuevo. Entonces su abuelo y todos sus hermanos fueron asesinados en la revuelta. Hace 10 años, su padre fue capturado mientras intentaba secuestrar un avión cargado de armas, y su madre no vivió mucho después. Luego, su hermano fue reclutado en un equipo de carretera y se informó de que había muerto en un accidente. Desde entonces no ha vivido mucho, salvo la Legión. No la culpo, dije. Mi voz estaba un poco tensa, porque de hecho no lo hacía. Pero alguien tiene que sufrir, la civilización tiene un alto precio. Y no pude evitar añadir, pero el imperio ha empezado últimamente a pagar pensiones a casos así. Lo sé. Ella también saca la suya y la utiliza para la Legión. _S, por supuesto, era el motivo de las pensiones. El barco chocó contra el muelle. Hawkins lanzó el pintor hacia el hombre que surgió de repente de la sombra. Vi la fría luz plateada de la luna brillaba en el rifle que tenía en la mano. «¿Me conoces, Eve?», dijo Hawkins. «Este es Conhaugen. Te pasé la palabra sobre él. Me alegro de conocerte, Con». La palma caliente de Eve apretó la mía. Me gustaba su mirada, al igual que la de la mayoría de los legionarios de alto rango. Eran totalmente diferentes de los bárbaros de baja casta que eran todos los rebeldes que había visto antes. Tenían una gran carga de ignorancia que arrastrar con ellos. Subimos por un camino ajardinado hasta llegar a una casa de piedra con forma de rampa. En el interior era larga y baja y llena de recuerdos de días más agraciados, arte y muebles finos, libros alineados en las paredes, un fuego crepitando rudamente en el salón. Bárbara Ood, Conrad Haugen. Casi, me quedé boquiabierto al verla. Me esperaba una fanática demacrada y desaliñada, un poco loca tal vez. Pero ella era, bueno, era alta y flexible y estaba vestida en un largo vestido de noche azul oscuro que brillaba contra su piel blanca. No era convencionalmente bonita, su rostro era demasiado fuerte para todas sus finas líneas, pero tenía unos enormes ojos azules y una boca ancha y suave y una barbilla obstinada. La luz brillaba en el pelo que le caía hasta los hombros. Le solté algo y ella sonrió, con un curioso giro que de alguna manera me atrapó y se limitó a decir, «Hola, Conrad». «Me alegro de estar aquí», murmuré. «La nave espacial debería llegar en un mes más o menos», continuó. «Te enseñaré todo lo que pueda en ese tiempo. Y será mejor que pongas tus propios conocimientos especiales en un cable de registro, por si acaso. Tengo entendido que has estado en el sistema vegano, por ejemplo, que nadie más en la Legión sabe mucho». Su tono era frío y comercial, pero con una calidez subyacente. Era como el viento marino que sopla sobre las islas y tan reanimador. Y me recuperé y ayudé a preparar algunas bebidas. El resto de la noche pasó de forma muy agradable. Más tarde, un sirviente me mostró mi habitación, una grande con vistas al agua. Me quedé un rato escuchando las olas, pensando con somnolencia cómo la rebelión, cuando sus motivos eran honestos, atraía a los mejores nativos de cualquier mundo, y enseguida me dormí. El mes transcurrió de forma muy rápida y agradable. Aprendí cosas que la inteligencia había pasado los últimos 3 años tratando de averiguar y no se atrevía a transmitir la información. Eso era enloquecedor, aunque sabía que había tiempo. Pero por lo demás, me paseé por el lugar. Solo había 3 sirvientes, viejos criados de la familia que también se habían unido a los anarcas. Tenían poca maquinaria moderna y, por supuesto, a los terrícolas no se les permitían los robots, por lo que era necesario 1 o 2 hombres más. Corté madera y reparé el techo y pinté el cobertizo para botes, limpié el jardín y la maleza y monté una nueva valla. Fue bueno volver a usar mis manos y mis músculos. Y además, Bárbara estaba cerca para ayudarme con la mayoría de las cosas que hacía. En vaqueros y jersey, con el sol brillando en su pelo, riéndose de mis torpes bromas o frunciendo el ceño por algún trabajo difícil, era otro ser que la que hablaba conmigo de libros, música e historia por las tardes, o de la crujiente y amarga anarquista que me escupía datos y cifras como una máquina furiosa. Como una máquina furiosa. Y, sin embargo, todos eran ella.
Recordé a Iris, que estaba muerta, y el viejo dolor se agitó de nuevo. Pero Bárbara estaba viva. Ella estaba más viva para mí que la mayoría de Valgolia. No me disculpo por mis sentimientos. He estado lejos de cualquier cosa que se pareciera a un hogar durante unos 2 años. Pero tuve cuidado de seguir siendo simplemente amistoso con Bárbara. Ella no sabía mucho sobre el movimiento rebelde, ninguna gente en la Tierra, pero su conocimiento era considerable. Había una base fortificada en algún lugar del espacio, construida durante un periodo de 4 años con la ayuda de ciertos elementos no identificados o planetas fuera del imperio. Sospechaba de varios estados rivales. Se fabricaron allí armas de todo tipo en cantidades suficientes para armar al 1.000.000 de rebeldes de la fuerza regular, a los 20 millones en el sistema solar y en otros lugares que realizaban ejercicios secretos y que realizaban actividades terroristas, y los muchos millones más que se esperaban que se alzaran espontáneamente cuando la flota rebelde atacara. Había una estrecha coordinación y un mando central en la base principal para los planetas insatisfechos, una característica nueva y formidable que no había estado presente en los anteriores levantamientos. Hubo rumores de que se estaba desarrollando una nueva y terrible arma. En cualquier caso, el plan era asaltar la propia Epsilon Eridani simultáneamente con los levantamientos en las colonias, para que la flota imperial fuera llamada a defender el mundo madre. Los anarcas esperaban que Valgolia se arruinara con unos pocos golpes y esperaban que los celosos vecinos del imperio se lanzaran a completar los destrozos. Esta gentil muchacha hablaba de la destrucción de mundos, la voladura de humanos indefensos y la destrucción de una cultura como si fuera una cuestión de exterminio de insectos. ¿Has pensado alguna vez, pregunté casualmente una vez, que los juranianos y los laís y nuestros otros hipotéticos aliados pueden no respetar la integridad de Sol más de lo que lo hacen los eridanos? Podemos manejarlos, respondió con confianza. No será fácil ese tiempo de transición. Pero seremos libres. ¿Y entonces qué? Continué. No quiero ser derrotista, Bárbara, pero sabes tan bien como yo que los eridanos no conquistaron a toda la humanidad de un solo golpe. Cuando inventaron el motor interestelar y llegaron aquí, el hombre estaba destrozando el sistema solar en una guerra entre supernaciones que lo estaba reduciendo rápidamente a la barbarie. Los Pieles Rojas comerciaron durante un tiempo, vendieron armas, algunos de sus aventureros tomaron partido en el conflicto, el gobierno intervino para proteger a los ciudadanos eridanos y las inversiones, el bando al que los eridanos ayudaron ganó la guerra, luego descubrió que sus aliados dirigían las cosas y trató de rebelarse contra el protectorado, y sin quererlo, los extraños estaban conquistando y gobernando la Tierra. Pero las diferentes facciones del hombre siguen odiándose mutuamente. Allí todavía hay capitalistas y comunistas, negros, blancos y pardos, hindúes y musulmanes, alemanes y franceses, gente de la ciudad y del campo, 1.000.000 de pequeñas divisiones. Habrá una guerra civil tan pronto como los eridanos se hayan ido. Algo, tal vez, estuvo de acuerdo. Pero creo que se puede manejar. Si tenemos guerras civiles, bueno, acabemos con ellas y vivamos como hombres libres. Personalmente, no podía ver nada en el tipo de dictadura militar que inevitablemente surgiría que fuera preferible a un gobierno ajeno, firme, pero que asegurara la estabilidad y un grado razonable de libertad individual. Pero no lo dije en voz alta. En otra ocasión hablamos de la desindustrialización de la Tierra. Bárbara fue, por supuesto, venenosa al respecto. Fuimos ricos una vez, dijo. Toda la Tierra lo fue. Tenemos uno de los planetas más ricos de la galaxia. Pero porque su propio mundo es pobre, los Pieles Rojas tienen que tomar los recursos naturales de sus conquistas. La Tierra es un granero y un almacén de madera para Valgolia, y el hierro de Marte y la petrolita de Venus vuelven a su industria. Las pocas fábricas que nos permiten se llevan su gordo porcentaje del producto. Ciertamente nos han hecho económicamente dependientes, dije, y su nivel de vida es sin duda más alto que el nuestro. Pero el nuestro ha subido, en general, desde la conquista. Comemos mejor, estamos más sanos, no tenemos que cargar con el coste de las guerras pasadas, presentes y guerras pasadas, presentes y futuras. Nuestros recursos naturales no se malgastan.
Los bosques y las cuencas hidrográficas y las tierras de cultivo que arruinamos están volviendo a estar bajo la supervisión de Eridanian. Me miró con extrañeza. Pensé que no te gustaba el imperio. No me gusta, gruñí. No quiero que me retengan solo porque soy piel blanca. Pero he conocido personalmente a suficientes rojos para que intente ser justo. Me parece bien, dijo ella. Puedo ver su punto, intelectualmente, aunque no puedo realmente sentirlo. Pero no muchos de los. Gente saldrá en la base principal. Hombres libres, murmuré socarronamente. Fuimos a pescar, y nadamos en las olas, y nos estiramos perezosamente en la playa con el sol cayendo sobre nosotros. O podíamos ir a un picnic en el bosque, para volver corriendo y riendo cuando una lluvia repentina se precipitaba desde el cielo, y después nos sentábamos con cerveza y bocadillos de queso escuchando un micro de Beethoven o Mozart o Tchaikovsky. Los viejos terrícolas podían escribir música, aunque no hicieran otra cosa, y a la lluvia. Y los gritos de la lluvia en el techo. Podríamos tener una partida de ajedrez, o largas conversaciones que se desviaban hacia cualquier lado. Comencé a tener una esperanza de que la nave espacial se retrasara. Un día salimos en el pequeño catboat de Bárbara. Las olas bailaban alrededor de nosotros, riéndose contra el casco, brillando con la luz del sol, y la vela era como una montaña de nieve contra el cielo. Durante un rato charlamos soñadoramente, almorzamos, lanzamos las sobras a las gaviotas. Entonces Bárbara se calló. ¿Qué ocurre?, pregunté. Oh, nada. Un toque de _Weltsmers_, tal vez. Me sonrió. Sabes, realmente no perteneces a la Legión. ¿Cómo es eso? Levanté las cejas. Tú, bueno, eres tan condenadamente honesto, tan realmente decente bajo esa superficie cuidadosamente áspera, tan razonable. Nunca serás un buen fanático. Honestamente, aparté la mirada de ella. El brillante día pareció oscurecerse de repente. Las naves espaciales de la base principal no tuvieron muchos problemas para llegar a la Tierra con sus cargamentos de armas, propaganda, instructores y cualquier otra cosa que los rebeldes en el planeta necesitaban. Tomarían una órbita más allá de la atmósfera y enviaban barcos a la superficie al anochecer. Había poco peligro de ser detectados si tomaban las precauciones habituales. Un mundo es demasiado grande para bloquearlo completamente. Los nuestros cayeron en haces gravíticos silenciosos en los bosques nocturnos de la isla. Lo habíamos estado esperando los últimos días, y ahora Eve vino corriendo para decirnos que estaba aquí. El piloto le siguió. Harry Kane, Conrad Haugen, nos presentó Bárbara. Le estreché la mano, evaluándolo. Era alto para ser terrícola, casi tan grande como yo, de pelo oscuro, con rasgos jóvenes y atractivos. Llevaba una especie de aproximación a un uniforme, túnica y pantalones azul oscuro, gorra de pico, con la insignia de capitán, lo que le daba un aspecto bastante elegante. No debería haber hecho ninguna diferencia para mí, por supuesto, pero no me gustó la forma en que sonrió a Bárbara. Ella explicó mi presencia, y él asintió con entusiasmo. Me alegro de tenerte, Haugen. Necesitamos buenos hombres, y mucho. Luego a ella, trae a Hawkins. Tú y él son llamados a la base principal. ¿Qué? Pero. Una oscura exultación iluminó su rostro. El momento de la acción está cerca, muy cerca. Estamos sacando a todos nuestros mejores agentes de los planetas. Ellos pueden trabajar más eficazmente con la flota ahora. Intenté parecer tan salvajemente alegre como ellos, pero por dentro me quejé. ¿Cómo diablos iba a contactar con Borca? Si me quedaba varado en el espacio cuando la flota se pusiera en marcha, no, debían tener un Ultrabeam. Me las arreglaría de alguna manera para llamar a eso, incluso si me atraparan en ello. Enviamos a Eve en un bote a buscar a Hawkins mientras Bárbara y yo empacábamos algunas necesidades. Kane iba de un lado a otro, contando las noticias de la base principal, noticias de fuerzas poderosas reuniéndose, rumores de ayuda prometida desde el exterior. Era como el trueno que murmura justo antes de un vendaval. Enseguida llegó Hawkins. La calma del anciano no se vio alterada,
dio una calada a su pipa y dijo en voz baja. El anciano no se inmutó, dio una calada a su pipa y dijo en voz baja. Llamé a mi ama de llaves, le dije que mi hermana en California había enfermado repentinamente y que yo me iba de inmediato al aeropuerto transcontinental. Solo para dar cuenta de desaparecer, ya sabes. No hay eridanos ni terrícolas por aquí, pero los personajes desesperados, sonrió brevemente, no podemos ser demasiado cuidadosos. He traído mi equipo, por supuesto. Supongo que quieren haga psicometría al personal de la flota. Algo en ese orden. No lo sé. Nos abrimos paso a través de una fina llovizna hasta el pequeño torpedo del barco espacial. Miré a mi alrededor en la oscuridad brumosa y respiré una profunda bocanada de viento fresco y húmedo. Y vi que Bárbara hacía lo mismo. Me sonrió a través de la noche y de la fina y triste lluvia. La tierra es un mundo hermoso, susurró. Me pregunto si alguna vez lo veremos de nuevo. Apreté su mano, en silencio, y nos apiñamos en el barco. Kane hizo un suave despegue. En minutos estábamos más allá de la atmósfera, la tierra era un gran escudo brillante de azul nublado detrás de nosotros, y las estrellas brillaban intensamente contra la oscuridad. Enviamos una señal de llamada codificada y recibimos un rayo direccional de la nave. En poco tiempo estábamos acercándonos a ella. Estudié el magro crucero negro. Parecía tener el mismo diseño de las viejas naves interplanetarias solarianas, modificado un poco para acomodar el motor estelar. Aparentemente, era una de las construidas en la base principal. Sus cañones de proa eran sombras oscuras contra el frío de la Vía Láctea. Pensé en la muerte y la ruina que podrían flamear de ellos, pensé en el infierno que ella y los suyos. Bombas atómicas, bombas de polvo radiactivo, bombas químicas, bombas de enfermedad, los arrebatadores de gravedad, los rayos de aguja, los proyectiles desintegradores, la oscuridad y la nueva barbarie, y sentí que se me ponía dura. Fomentando esta criminalidad era un riesgo espantoso. La principal defensa contra ella era la inteligencia, y eso dependía de agentes como yo. Tal vez solo de mí. La tripulación era más bien pequeña, no se preveían batallas. Pero estaban bien disciplinados, uniformados y entrenados, un nuevo ejército solariano construido a partir de los fragmentos del antiguo. El capitán era un alemán gris y rígido que había sido un líder en la anterior revuelta y desde entonces había huido al espacio, pero la mayoría de los oficiales, como Kane, eran jóvenes y violentos en su afán. Orbitamos alrededor del planeta durante un día más o menos hasta que todas las naves que habían regresado. Había tensión en la nave. Si la Armada Imperial nos descubría, estábamos acabados. Fuera de servicio, nos sentábamos hablando, fumando, jugando con poca concentración. Kane pasaba la mayor parte de sus horas libres con Bárbara. Tenían mucho que hablar. Me tragué ciertos celos irracionales y me pasé. Con cautela, sacando a todos los hombres que podía. Por fin nos pusimos en marcha. Para entonces me había enterado de que la base principal era un planeta, pero no más. Solo los más altos dirigentes de la Legión conocían su ubicación, y estaban comprometidos a tragar el veneno que siempre que llevaban si parecía haber algún peligro de captura. Durante varios días por los relojes corrimos hacia el exterior, aproximadamente hacia Draco. Nuestra velocidad no fue revelada, y el lento cambio en la vista exterior no ayudó mucho. Supongo que habíamos llegado quizás 10 parsecs, pero era solo una suposición. Aproximación a la base principal. Preparados. Cuando la llamada sonó con fuerza por los pasillos del barco, pude sentir el cansancio y la tensión, pude ver el regreso a casa en los rostros que me rodeaban. Eché una mirada a Bárbara. Sus ojos estaban muy abiertos y sus labios entreabiertos, miraba al frente como si quisiera atravesar las paredes de metal. Ella nunca había estado aquí tampoco, aquí donde todos sus sueños llegaron a casa. Así que aterrizamos, nos deslizamos fuera de la oscuridad y el frío y el vacío, y oí el traqueteo y el gemido del metal que se acomodaba en su sitio. Cuando el campo gravitacional interior de la nave se apagó, sentí una repentina pesadez. Este mundo tenía casi una cuarta parte de la atracción de la Tierra. Pero la gente se acostumbraba a eso rápidamente. Era el paisaje lo que era difícil de soportar.
Nos habían dicho que aunque Bóreas tenía una atmósfera respirable y una temperatura no siempre fatalmente baja, era un lugar sombrío. Pero para uno que nunca había estado lejos de las encantadoras tierras de la Tierra, su impacto fue como un golpe en la cara. Bárbara se estremeció cerca de mí cuando salimos y yo le rodeé la cintura con un brazo, consciente del repentino sentimiento de soledad que surgía en ella. Salvo el puerto espacial y otras instalaciones, la base principal era subterránea. No había ninguna ciudad que aliviara la tristeza de la escena. Estábamos en un estrecho valle entre acantilados escarpados y desgarrados que se elevaban en un cielo turbio. El sol estaba bajo, un disco humeante de un rojo apagado como la sangre cuajada, su luz osca brillaba sobre la nieve y el hielo y solo parecía hacer más oscura la tierra. Las estrellas brillaban aquí y allá en los oscuros cielos, duras y brillantes y crueles, casi como en el espacio. Cielo oscuro, tierra oscura, mundo oscuro, con las escarpadas y terribles montañas trepando enjutas por la penumbra superior, peñascos y glaciares como colmillos contra los vertiginosos acantilados, con las grandes sombras marchando por la nieve sangrienta hacia nosotros, con un viento enloquecido murmurando y gimiendo y masticando nuestra carne. Hacía frío. El frío era como un cuchillo. El dolor picaba con cada respiración y los ojos lloraban con lágrimas que se congelaban en mejillas repentinamente entumecidas. Un gran escalofrío nos recorrió y corrimos hacia la entrada de la ciudad. La nieve crujía seca y vieja bajo nuestras botas, el frío carcomía las suelas y el viento silbaba su desprecio. Incluso cuando un ascensor nos llevó 1,5 kilómetros abajo a la calidez y luz de la base, no podíamos olvidar. Era una ciudad para 1 millón de hombres y otros seres y no pocas mujeres y niños, una ciudad de largas calles y pequeños y ordenados apartamentos, granjas hidropónicas y sintetizadores, escuelas, tiendas y lugares de diversión, fábricas, cuarteles y arsenales, incluso algún pequeño jardín de flores. Su gente podría vivir aquí casi indefinidamente, trabajando y esperando su día de levantamiento. Había poca formalidad en las zonas civiles. Todos los que habían llegado hasta aquí era de confianza. Un hombre se acercó a nosotros, recién llegados de la tierra, preguntó sobre las condiciones allí, y luego dijo que nos mostraría nuestros cuarteles. Más tarde nos dirían a quién debíamos presentarnos para el servicio. Vamos, entonces, dijo Bárbara, y deslizó una pequeña y fría mano en la mía. No pude evitar echar una mirada de satisfacción a Kane, un tanto abatido. Nos metimos rápidamente en la rutina del lugar. Era una tensa y trabajadora ronda diaria. Podía sentirla salvaje. La expectativa salvaje como una fuerza física, pero la vida inteligente es adaptable y nos acostumbramos a ella. Había trabajo que hacer. Hawkins era el segundo al mando del servicio psicológico, haciendo pruebas y examinando y tratando al personal, trabajando en el entrenamiento y adoctrinamiento, y con voz en el Estado Mayor en los problemas de coordinación de unidades y guerra psicológica. Bárbara trabajaba bajo su mando, como secretaria y encargada de los registros y como solucionadora de problemas en general. Eran puestos altos, pero a ambos se les permitía mantener el estatus nominalmente civil que preferían. Su influencia y mis propios resultados en los exámenes hicieron que me nombraran ayudante supervisor de los astilleros. Eso me vino muy bien, estaba razonablemente de órdenes directas y disciplina, con autoridad para ir y venir a mi antojo. Me mantenían ocupado, a veces trabajaba y hacía todo lo posible para fomentar la producción de las armas que podrían destruir mi planeta. ¿Qué podrían destruir mi planeta? Porque todo lo que hiciera tendría poca diferencia a estas alturas. Una buena parte de mi tiempo se dedicó también a los ejercicios con las Fuerzas Armadas de las que, como todo joven sano, era miembro de la reserva. Me pusieron en una unidad de ingenieros y pronto tuve el mando de la misma. Aquí también di lo mejor de mí, convirtiendo a mis jóvenes y sombríos soldados en un grupo de zapadores comparables a los del imperio, pues tenía que estar por encima de toda sospecha, incluso de incompetencia. Trabajamos en nuestro aprendizaje. Fuimos a la parte superior y temblamos, y manejamos nuestros cañones, colocamos nuestras minas y levantamos nuestros puentes en el frío atroz de Bóreas. Sobre la nieve y el hielo ancestrales trotamos, perdidos en el desordenado. De picos crueles y vientos violentos, pelando la piel de nuestros dedos cuando tocábamos el metal.
Dedos cuando tocábamos el metal, acampando bajo las estrellas despreciables y un latigazo de polvo de hielo a la deriva, pero aprendimos. Mi propia educación, más privada, continuó a buen ritmo. Descubrí dónde estábamos. Era una estrella enana roja olvidada cerca de la sombría frontera del imperio, que figuraba en los catálogos con un planeta de clase 3 sin interés o valor. Era una buena elección, ninguna nave espacial llegaría a este sistema por accidente o por exploración. Los anarcas habían depositado sus esperanzas en el único planeta solitario, y lo habían llamado Bóreas en honor al dios del viento del norte en una de sus mitologías. Mi compañía lo llamó cosas menos elogiosas. La base, incluida la ciudad anexa, estaba bajo el mando militar que en última instancia conducía al Estado Mayor de la Legión. Era un consejo de oficiales de media veintena de planetas rebeldes, aunque predominaban los terrícolas y, por supuesto, Simon Levinson tenía la autoridad suprema. Me encontré con él unas cuantas veces, un hombre demacrado y solitario, enormemente capaz, acuciado por su causa como por una pesadilla, pero no a nivel personal. Con ese corazón indomable, los Maquevious se habían enfrentado a las legiones de hierro de Roma. Valgolia estaba muy interesado en la historia antigua de una provincia conquistada, sabiendo cómo a menudo tenía la clave de los problemas actuales. También había un oficial de enlace de Luron sentado en las reuniones del personal. Luron. Cuando lo vi por primera vez, a este coronel Vergil, me quedé rígido y frío y sentí que se me erizaba la columna vertebral. Parecía tan humanoide como la mayoría de las razas de la base. Sin pelo, con la piel amarillo verdosa débilmente escamada, 6 dedos en una mano y un rostro plano sin barbilla no hacen que esa raza horrible para mí. He contado con Ganolons y Mergri entre mis amigos. Pero Luron, el viejo y mortal rival, el imperio menor que está esperando su oportunidad de abalanzarse sobre nosotros, odiándonos por el freno que somos a las ambiciones de sus militaristas, Luron. No tengo prejuicios raciales y estoy dispuesto a aceptar la palabra de nuestros psicólogos comparativos de que no hay más maldad inherente en los luronianos que en cualquier otra raza, que la peculiar y fría viciosidad de su civilización es una cuestión de desafortunada evolución cultural más que biológica y que podría cambiarse con el tiempo. Pero nada de esto altera el hecho de que en la actualidad son lo que son, brillantes, codiciosos, sin corazón y una amenaza para la paz de la galaxia. He estado demasiado tiempo en la lucha entre mi nación y la suya para pensar lo contrario. Otros estados habían enviado alguna ayuda clandestina a la Legión, armas y dinero y vagas promesas. Luron, pronto descubrí, había dicho que nos atacaría con toda su fuerza si el levantamiento tenía posibilidades de éxito, y mientras tanto, dieron ayuda, créditos y material y las aún más importantes, y los consejos militares de Vergil fueron útiles. Ahora sé, como ya sospechaba entonces, que Levinson y sus socios no estaban engañados en cuanto a las intenciones finales de Luron. De hecho, ellos planeaban hacer causa común con lo que quedaba de Valgolia, así como con otros enemigos tradicionales de su actual aliado, tan pronto como que se hubieran hecho con sus objetivos de independencia y frenar cualquier amenaza de agresión por parte de Luron. Fue astutamente planeado, pero una coalición tan inestable aún sangrando por las heridas y los odios de una lucha que acababa de terminar, sería más débil que el imperio, y Luron casi con seguridad habría sembrado más disensiones en ella y esperado su decadencia antes de atacar. Los terrícolas tienen un proverbio que dice que el que cena con el diablo debe usar una cuchara larga. Pero parece que ahora lo han olvidado. El ataque, me enteré, estaba programado para unos 4 meses desde el momento en que los agentes fueran llamados a filas. Los rebeldes contaban con que el poder valgoliano estaba demasiado disperso en el imperio para resistir su asalto masivo en algunos puntos clave. Entonces, con el planeta natal una ruina radiactiva, con la revuelta en una veintena de sistemas planetarios y el consiguiente caos y la interrupción de las comunicaciones, y con los luronianos invadiendo, la flota imperial y los militares tendrían que llegar a un acuerdo con los anarcas. Funcionaría. Supe con un oscuro escalofrío que funcionaría. A menos que de alguna manera pudiera sacar una advertencia. Eso tenía que hacerse por algo más que la protección de Epsilon Eridani, que, incluso en un ataque sorpresa podía defenderse mejor de lo que esos conspiradores creían.
Pero todo derramamiento de sangre debía evitarse, si era posible, y la rebelión no merecía tener éxito, ya que la unidad lograda hasta el momento había sido la unidad de un nido de serpientes contra un enemigo temporal. ¿Acaso todo recaía sobre mí? Dios del espacio, ¿había caído todo el peso de la historia caído de repente sobre mis hombros? No me atreví a pensarlo. Forcé las consecuencias del fracaso fuera de mi cerebro anterior, de vuelta al inconsciente, el caldo de cultivo de las pesadillas, y viví de un día para otro. Trabajé y esperé, aprendí lo que pude y esperé mi oportunidad. Pero no todo era lucidez y concentración. No podía serlo, la vida inteligente no está construida de esa manera. Teníamos nuestras actividades sociales, pequeñas reuniones o grandes fiestas, nos relajábamos y jugábamos. Al principio lo encontré gratificante, porque me daba la oportunidad de bombear a los otros. Luego lo encontré enloquecedor, porque me impedía fisgonear y hacer planes. Finalmente, empezó a dolerme, estaba llegando a conocer a los anarcas. Vivían, reían y amaban igual que los humanos. Eran básicamente tan decentes y razonables como cualquier grupo similar de valgolianos. Muchos estaban tan atormentados como yo por la idea de la matanza que preparaban. Allí había amargados, que habían perdido todo lo que apreciaban, y me di cuenta que, aunque la civilización tiene su precio, no se puede ser objetivo al respecto cuando eres tú quien debe pagar. Había otros que habían estado bien y que habían abandonado todas sus esperanzas para unirse a una causa desesperada en la que casualmente creían. Había niños, y que habían hecho ellos para merecer que sus padres se jugaran la vida. A pesar de su aspecto, al que ya estaba acostumbrado, eran humanos. Cuando había reído y hablado y cantado y bebido cerveza y bailaba y organizaba espectáculos con ellos, eran mis amigos. De mal humor, empecé a ver que yo sería uno de los que pagarían el precio. Vi la mayor parte de Hawkins y Bárbara, y después de ellos por ella, Kane. El viejo psicólogo y yo nos llevábamos muy bien. Él se dejaba caer en mi habitación para fumar y tomar una taza de café y una conversación pausada cada vez que tenía la oportunidad. Su voz lenta y suave, su encanto, la forma en que las pequeñas arrugas aparecían alrededor de sus ojos cuando sonreía, me recordaba a mi padre. A menudo me hubiera gustado que esos dos se conocieran. Ellos habrían disfrutado el uno del otro. Entonces Bárbara pasaba por allí de camino al trabajo o, mejor aún, me invitaba a su apartamento a cenar. Me invitaba a su apartamento para una cena casera. Sí, ella también sabía cocinar. A veces dábamos largos paseos por los pasillos de la ciudad, incluso subíamos de vez en cuando a la superficie para aire frío y la soledad, y era lo más natural del mundo que fuéramos de la mano. El mundo que fuéramos de la mano. No había luz solar bajo tierra. Pero cuando el resplandor del fluorotubo brillaba en su pelo, pensé en la luz del sol en la tierra, la luz aguda de las mesetas del Colorado, la luz de la mañana que se colaba entre los árboles de la hoz. Iris, Iris, dije, una vez tus ojos violetas fueron como los cielos de Calario, sobre Kealvik, nuestro hogar, tierra de pastoreo de los vientos. Pero ha pasado tanto tiempo. Han pasado 10 años desde que moriste. Luché. Que todos los dioses sean testigos de que yo mismo luché. Y yo pensé que estaba ganando. Nunca olvidaré una noche. Hawkins y yo habíamos ido a cenar a casa de Bárbara y los tres estábamos sentados, hablando. El concierto para violín de Wieniawski lloraba su dolor, silenciado en el fondo, y el sereno hogar que ella había hecho del pequeño y funcional apartamento se plegaba a nuestro alrededor. Entonces Kane se dejó caer, como solía hacer, con una despreocupación que no engañaba a nadie, y se sentó con toda su alma en los ojos, mirando a Bárbara. Era un buen chico. No sabía por qué me molestaba tanto. La conversación pasó a Valgolia. Me encontré tomando el lado de mi raza. No era que esperara convertir a nadie, pero, bueno, estaba mal que fuéramos monstruos a la vista de estos amigos. Brutos, dijo Kane. Animales de 2 patas. Malditos calvos, gigantes de piel cobriza. No sería tan malo si fueran pulpos o insectos, pero... Insectos, pero son lo suficientemente diferentes de nosotros como para hacer una caricatura. Es obsceno. Los sartens parecen una broma pesada para la humanidad, dije.
¿Por qué no se oponen a ellos? Están en el mismo barco que nosotros. Entonces, ¿por qué mezclar prejuicios políticos y estéticos? ¿Y has alguna vez pensado que a una herida no le pareces igual de raro? Ninguna raza debe parecerle extraña a otra, dijo Nat Hawkins. Resopló con sus nubes azules. Nubes. Incluso para nuestros estándares, los pieles rojas son guapos, de una manera más espectacular que los humanos, tal vez. Y Bárbara, sonreí, con una curiosa punzada en mi interior, sea cualquier humanoide. Yo creo que sí, dijo Kane enfurruñado. Los pieles rojas se llevaron suficientes de nuestras mujeres. Bueno, dije, sus conquistadores originales eran jóvenes y sanos, muy lejos de casa, y acababan de terminar una dura campaña en la que perdieron muchos amigos. Al menos no hubo mestizos después. Y desde la Reconquista a ninguno de sus soldados se le ha permitido tener nada con una terrícola contra su consentimiento. No es su culpa si el consentimiento se da más a menudo de lo que pensáis los idealistas. Ese tipo de cosas era más o menos el procedimiento estándar en casa, ¿no es así?, preguntó Hawkins. Asentí con la cabeza. La dureza de su mundo natal les obligó a desarrollar su tecnología más rápido que en la Tierra, por lo que mantuvieron muchas costumbres bárbaras hasta bien entrada la era industrial. Por ejemplo, los gobernantes del estado que finalmente conquistó a todos los demás y unificó el planeta tomó el título de Waelsing, emperador, y sigue siendo una monarquía en teoría. Pero una monarquía limitada hoy en día, con democracia parlamentaria e incluso un autogobierno local del tipo de las reuniones de la ciudad. Son muy civilizados ahora. Yo no llamaría a esa juerga de conquista que hicieron exactamente civilizada. Bueno, solo por el bien del argumento, vamos a tratar de verlo desde su lado, respondí. Aquí sus exploradores llegaron a Sol, encontraron un sistema más rico de lo que podían imaginar y toda la riqueza quemada en una guerra fratricida. Su poder técnico era lo suficientemente superior al nuestro para que cualquier banda de aventureros pudiera hacer prácticamente lo que quisiera en el sistema solar, y todos los estados nativos estaban pidiendo su ayuda. Era inevitable que se mezclaran. Claro, los eridanos han estado explotando los recursos solarianos, aunque quizás más sabiamente que nosotros. Claro, ellos guarnecen planetas. Pero desde su punto de vista, están civilizando lentamente a una raza de salvajes con energía atómica y no toman más que su justa recompensa por ello. Claro, han hecho cosas horribles, o se supone que las han hecho, pero ha habido muchas reformas en su política desde nuestra última revuelta. Han adoptado la carga del hombre rojo. Podría ser. Pero Sol no fue su única conquista. Oh, bueno, por supuesto que tuvieron su época de imperialismo total. Todavía hay un montón de la vieja escuela alrededor, estrella el curso de imperio, mantener a las razas menores en su lugar, y así sucesivamente. Esa es una razón por la que los puestos más altos todavía están reservados para los miembros de su propia raza, otra es que incluso los liberales no confían en nosotros, todavía. En sus primeros 50 años, más o menos, hubo mucha agresividad. Pero luego se estabilizaron. Tenían todo lo que podían manejar. Para decirlo sin rodeos, el imperio está saturado. Y ahora, sin admitir realmente que alguna vez hicieron mal, están tratando de compensar lo que hicieron a muchas de sus víctimas. Podrían hacerlo fácilmente. Solo déjenos libres. Ya te he dicho por qué no se atreven. Aparte de temernos, dependen económica y militarmente de sus colonias. Tú eres un americano, Nat, ¿porque nuestra nación no dejó que el sur siguiera su camino cuando quiso separarse? ¿Por qué no volvemos todos a Europa y dejamos que los indios tengan nuestro país? Y, por supuesto, Epsilon Eridani honestamente piensa que tiene una gran misión civilizadora y que es mucho mejor para los nativos que cualquier independencia podría ser. En algunos casos, hay que admitir que tienen razón. ¿Has visto alguna vez a un verdadero rey nativo Simón puro en acción? ¿O ha leído la historia de naciones como Alemania y Rusia? ¿Y por qué tenemos que segregar razas y minorías incluso en nuestra propia organización para evitar enfrentamientos? Lo estamos consiguiendo, dijo Nat Hawkins. No es fácil, pero lo lograremos. Solo que aún no habéis llegado, pensé, y por eso debéis ser detenidos.
Afirmas que están saciados, dijo Bárbara. Pero han seguido conquistando aquí y allá, hasta el día de hoy. Lo creas o no, pero con raras excepciones eso se ha hecho a regañadientes. Los sistemas periféricos han aprendido a construir naves estelares, convirtiéndose en molestias o en auténticas amenazas, y el imperio ha tenido que tragárselos. La tecnología moderna es simplemente demasiado mortal para la anarquía. Una guerra a gran escala puede esterilizar planetas enteros. Esa es otra función del imperio, por lo que los eridanos afirman, solo para mantener la civilización hasta que algo mejor pueda ser elaborado. ¿Cómo qué? Bueno, varios mundos ya tienen el estatus de Dona Gangor, autogobierno bajo el emperador, representantes en el Consejo Imperial, y ninguna restricciones a la promoción personal de sus ciudadanos. Virtualmente igualdad con los valgolianos. Y su política es conceder dicho estatus a cualquier colonia que crean que está preparada para ello. Hawkins sacudió la cabeza. No servirá, con. Suena bien, pero el viejo Tom Jefferson tenía la idea correcta. Si los hombres deben esperar en la esclavitud hasta que estén preparados para la libertad, esperarán mucho tiempo. ¿Quién dijo que éramos esclavos? Comencé. Tú mismo hablas como un maldito rojillo, dijo Kane. Parece que piensas bastante bien al imperio. Le dirigí una mirada fría. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? Solté. Sí. Sí, lo siento. Estoy un poco cansado. Tal vez sea mejor que me vaya. Antes de que Kane diera las buenas noches de forma bastante malhumorada y saliera. Nat Hawkins me guiñó un ojo. Yo también estoy un poco cansado, dijo. Supongo que yo también me iré a la cama. Cuando se fue, me senté a fumar y a tratar de reunir la voluntad de salir. Había una oscuridad en mí. Después de todo, ¿qué estaba haciendo aquí? Dioses, creía que tenía razón, pero ¿por qué la razón es tan despiadada? En la tierra representan a la diosa de la justicia como ciega. En Valgolia tiene colmillos. Bárbara se acercó y se sentó en el brazo de mi silla. ¿Qué pasa? Me preguntó. Tienes un aspecto bastante sombrío estos días. Mi trabajo está desarrollando algunas complicaciones, dije sin ton ni son. Mi mente añadió, seguro que sí. No hay forma de llamar al cuartel general, la rebelión cobrando un enorme impulso, y sobre la base de la traición y el odio racias. Los dedos de Bárbara me revolvieron el pelo injertado que a estas alturas se sentía más parte de mí que mi propia cresta perdida. Eres un tipo raro, dijo en voz baja. En la superficie, tan franco y amistoso y alegre, y en el fondo te escondes a ti mismo y a tu infelicidad privada. ¿Por qué? La miré, asombrado, incluso los psicólogos. Son limitados, pueden medir, pero no pueden sentir. No de la manera. Se detuvo, y la luz brilló en su pelo y sus ojos estaban muy abiertos y serios sobre los míos y una pequeña mano se acercó para tocar mis dedos. A ciegas, aparté la cara. Su voz era grave. Es otra mujer, ¿verdad? Otra. Bueno, no. Había una, pero ahora está muerta. Murió hace 10 años. Su esposa. Asentí con la cabeza. Solo estuvimos casados 3 años. Mi hija todavía está viva, ya va a cumplir 12 años. Pero no la he visto desde hace más de 2 años. No está en la tierra. Me pregunto si piensa en mí. Dijo Bárbara, muy suavemente y con gravedad, no puedes seguir llorando a una mujer para siempre. No lo haré. Olvídalo. No debería haber hablado de ello. Tenías que hacerlo. Está bien. Mi niña debería tener una madre. Las palabras salieron solas. Lo que siguió a continuación pareció ocurrir también sin que yo lo quisiera. En ese momento Bárbara se apartó de mí. Se reía, en voz baja y dulce y alegre. Viejo amargado, anímate. No es tan malo, ¿sabes? Conseguí una sonrisa irónica, aunque parecía necesitar todas las energías que me quedaban. Te ves tan feliz tú tonto que tengo que contrarrestar. Si supieras lo que he estado esperando. Hablamos durante mucho tiempo,
pero ella hizo la mayor parte, los planes, las esperanzas, el viaje que íbamos a hacer y la casa que íbamos a construir a la orilla del mar. María, mi hija, iba a tener un hogar, junto con la docena de hermanos y hermanas que tendría a su debido tiempo, después de la guerra. Después de la guerra. Me fui, finalmente, tropezando como un ciego hacia mis aposentos. Oh, sí, la amaba y ella me amaba e íbamos a tener un hogar y un velero y una docena de niños, después de la guerra, cuando la tierra fuera libre. ¿Qué más podía pedir un hombre? Hacía muchos años que no necesitaba la autohipnosis para dormirme, pero ahora la utilizaba. Pasó un mes. El retraso se debió en parte a la lentitud con la que tuve que trabajar, incluso después de haber trazado un plan. Solo podía hacer un poco a la vez y los tiempos tenían que estar bien separados. Cada día se acercaba el momento de la embestida, pero no me atrevía a apresurarme. Si me sorprendían en mi trabajo, se acabaría todo. Pero no puedo jurar que mi propia mente no me impulsara a una lentitud y cautela. Yo solo era humano, y cada día era un recuerdo más. Recuerdo. Todos habían sido muy buenos con nosotros, nuestros amigos hicieron una fiesta para celebrar nuestro compromiso y nos felicitaron universalmente y todo lo demás de eso. Sí, Kane también estaba allí, dándome la mano y deseándome toda la suerte del mundo. Después volvió a su trabajo y a su práctica de piloto con una extraña ferocidad. Si a veces caía en una sombría abstracción, bueno, siempre había sido un poco malhumorado y Bárbara podía sacarme de él. La mayoría de las veces que estaba con ella, no pensaba en el futuro en absoluto. Había una cierta frialdad interior en ella. Había llevado la vieja herida de sus pérdidas con amarga dignidad. Pero a medida que pasaban los días, la vi cada vez menos. Incluso admitía que los valgolianos podrían ser buenos compañeros y que el imperio había hecho algunas cosas constructivas para la tierra. Pero era más que un cambio de actitud. Se estaba descongelando después de un largo invierno, se reía más, era totalmente humana ahora. Humana. Nos sentamos una noche, ella y yo, en uno de los grandes salones que la base tenía para su personal. Solo había una o dos luces apagadas en la larga sala silenciosa, una respiración de música, fragmentos de susurros como los nuestros. Ella se sentó cerca de mí, y mis labios no dejaban de bajar para rozar su pelo y su mejilla. Cuando nos casemos, dijo ella soñadoramente. Luego, de repente, ¿qué estamos esperando? La miré con cierta sorpresa. ¿Por qué suponemos que no podemos casarnos antes de que termine la guerra? Su voz era baja y apresurada, temblando un poco. La base aquí tiene capellanes. Falta menos de un mes para que empiece el negocio. Dios sabe lo que pasará entonces. Cualquiera de nosotros podría ser asesinado. La oí tragar saliva. Si te matan. No lo harán, dije. Soy a prueba de muertes. No. Tenemos tan poco tiempo, y puede ser todo lo que tengamos. Cásate conmigo ahora, querida, y al menos habrá algo que recordar. Venga lo que venga, lo habremos tenido mientras. Te digo, insistí, con un repentino y espantoso desánimo, no hay nada de qué preocuparse. Olvídalo. Oh, no estoy pidiendo lástima. Ahora soy más feliz de lo que es correcto. Tal vez por eso tengo miedo. Pero, ellos mataron a mi padre y mataron a mi madre y mataron a Jinmi, y si te llevan a ti también, será de lo que puedo soportar. La desdicha salvaje de un viejo poeta terrenal me atravesó el cerebro. El tiempo está fuera de lugar, oh, maldito rencor, que alguna vez nací, para ponerlo en orden. Y entonces, por un momento, surgió la idea de ceder. Tú amas a la chica, Conru. La amas tanto que es un dolor en ti. Bien, tómala. Cásate con ella. No. No era excesivamente tierno de corazón o de conciencia, pero tampoco era esa clase de canalla. Le di un beso a sus palabras. Después, a solas en la oscuridad de mi habitación, me di cuenta de que Conrad Haugen no tenía ninguna buena razón para quedarse atrás. Era cierto, todo lo que decía era verdad, y ninguna otra pareja esperaba un futuro incierto. Era el momento de actuar. Llevaba días preparado,
posponiendo el momento. Y esos días marchaban hacia el tiempo de la guerra, los rebeldes se estremecían por ir, unas escasas semanas a lo sumo me separaban de la ruina de los planes valgolianos y el trabajo y la esperanza. En mi capacidad oficial en constante expansión, podía ir a cualquier parte y hacer casi cualquier cosa en una línea de ingeniería. Así que, poco a poco, había jugueteado con el sistema de alarma general de la base. Teníamos naves de exploración, por supuesto, pero por la propia naturaleza de las cosas tenían que estar cerca del planeta o un enemigo que se acercara se deslizaría entre ellos sin ser detectado. Y las vibraciones sustanciales de una nave que viaja más rápido que la luz no llegan mucho antes que la nave misma. Cualquier aviso que tuviéramos de un hipotético asalto sería muy corto. Sería señalado a todos nosotros por una sirena en el sistema de intercomunicación, y después serían los puestos de combate, las unidades navales a sus barcos y todas las demás a las defensas terrestres que tuviéramos. Pero la guerra moderna es toda a la ofensiva. No hay manera de detener un ataque desde el espacio, excepto encontrándolo y aniquilándolo antes de que llegue a su destino. Los rebeldes contaban con ese hecho para ayudarles cuando atacaran, pero, por supuesto, se volvería en su contra si su enemigo ataca primero. Todo el mundo estaba comprensiblemente nervioso por la posibilidad de que nos descubrieran y atacaran. Trabajando poco a poco, había puesto un interruptor especial en el circuito de alarma general. Aparecía simplemente como uno de tantos en un tablero de llamada de sector cerca de mi habitación, era probable que nadie lo notara. Y mis habitaciones no eran los que me habían dado originalmente. Me había trasladado a un lugar más pequeño lejos de Bárbara, aparentemente para estar cerca de mi trabajo en los astilleros, en realidad para estar cerca de la cabaña de rayos ultravioleta de la base. Ahora era el momento de actuar. Necesitaba una excusa para no ir a la torreta donde estaba asignado. Eso implicaba fingir una fiebre grave, pero como todos los hombres de inteligencia, había sido entrenado para la integración psicosomática completa. Las mismas fuerzas neurales que en la histeria producen parálisis, estigmas y otros síntomas reales estaban bajo mi control consciente. Yo pensaba que estaba enfermo. Por la mañana estaba medio delirando y mis venas ardían. El cirujano general vino a verme. ¿Cuál es el problema?, se preguntó. Se supone que este lugar es estéril. Tal vez es demasiado estéril, murmuré con una debilidad perfectamente genuina. Debilidad. Luego, luchando contra el mareo que zumbaba y se agitaba en mí, fiebre de Sitpu, Doc. Estoy seguro de que es eso. No puedo decir que haya oído hablar de ella. Lo encontrarás en tus libros de medicina. Él también lo haría. Se encuentra en el planeta Sirius V, donde una vez visité. Un virus que pasa por el filtro, transmitido por esporas en el aire. No es contagioso aquí. En los seres humanos se vuelve crónico, no hay efectos negativos excepto unos días de fiebre como este cada pocos años. Ahora vete y déjame morir en paz. Cerré los ojos en el mundo distorsionado e irreal de la enfermedad. Más tarde entró Bárbara, pálida y con el pelo como un halo desordenado. Y tuve que asegurarle muchas veces que estaba bien y que estaría de pie en 2 o 3 días. Luego sonrió y se sentó en la litera y pasó una palma fría sobre mi frente. Pobre Con, dijo. Pobre cabeza cuadrada. Me siento bien mientras tú estés aquí, susurré. No hables, dijo ella. Solo duérmete. Me besó y se sentó en silencio. El suyo era el raro don de tener una personalidad definida incluso cuando silenciosa e inmóvil. La cogí de la mano y fingí que me quedaba dormido. Sueño intranquilo. Al cabo de un rato me besó de nuevo, muy suavemente, y salió. Le dije a mi cuerpo que se recuperara. Tardó tiempo, horas de tiempo, mientras las células obstinadas volvían a un nivel normal de actividad. Me quedé tumbada pensando en muchas cosas, la mayoría de ellas desagradables. Era bien entrada la noche, la hora lógica para actuar aunque las fábricas funcionaran las 24 horas. Me levanté, todavía balanceándome un poco por la debilidad, los pozos de la fiebre resonando en mi cabeza. Después de vomitar y tragar una pastilla estimulante, me sentí mejor. Me puse el uniforme, pero lo sustituí por una simple chaqueta de una sencilla chaqueta de servicio sin insignias de rango.
Eso debería hacer que pasara desapercibido en la confusión. Llegó la fuerza. Miré cautelosamente a lo largo del pasillo poco iluminado, y estaba vacío y silencioso. Salí y me apresuré hacia la cabaña de ultravioleta. Mi interruptor oculto estaba en el camino, lo tiré y seguí corriendo con la cabeza baja. La sirena gritaba detrás de mí, delante de mí, alrededor de mí, el aullido de todos los demonios del infierno, ju, ju. Puestos de combate. Naves extrañas se acercan. Puestos de combate. Todos a sus puestos de combate. ¡Jo! Podía imaginar el pandemonium que estalló, los hombres sirviendo fuera de fábricas y habitaciones, maldiciendo y gritando y corriendo frenéticamente hacia sus puestos, los niños gritando de terror, las mujeres con la cara blanca por el de un repentino entumecimiento, armas preparadas, instrumentos barriendo los cielos, naves espaciales rugiendo hacia el cielo, gritos incoherentes en los intercomunicadores para saber quién había dado la señal. Con suerte, tendría 15 minutos o media hora de locura segura. Unos cuantos hombres pasaron corriendo a mi lado, de camino al estante de misiles más cercano. Ellos no me prestaron atención y me apresuré a seguir mi propio camino. La escalera de caracol que conducía a la cabaña de rayos ultravioleta se alzaba ante mí. La recorrí, de 3 en 3, saltando y jadeando con mi prisa, hasta el transmisor. Era el tenue vínculo que unía a una veintena de planetas rebeldes, la única comunicación con las estrellas que brillaban tan fríamente en lo alto. El ultrarrayo no tiene una velocidad infinita, pero sí tiene una velocidad ilimitada, que depende únicamente de la frecuencia del equipo generador, y como solo llega a los receptores que están sintonizados con su patrón, debe haber al menos una unidad sintonizada para que el generador funcione, tiene un alcance prácticamente infinito. Así que los hombres pueden hablar entre las estrellas, pero ¿son sus palabras más sabias por ello? Sube y sube y sube, da vueltas y vueltas, sube y sube, el metal repiquetea bajo los pies y siempre el grito demoníaco de la sirena, arriba. Salté desde la cabecera de la escalera y crucé el pasillo de un solo salto hasta la puerta abierta de la cabaña. Solo había un operador de guardia de servicio, una figura delgada y juvenil ante el panel brillante. No me oyó cuando llegué detrás de él. Lo noqueé con un golpe calculado en la base del cráneo. Estaría inconsciente durante al menos 15 minutos. Y eso era tiempo suficiente. Levanté su cuerpo de la silla y me senté. La unidad estaba preparada para el complicado patrón secreto de codificación de la Legión, que se cambiaba periódicamente por si acaso. Hice girar los diales, ajustando el patrón del conjunto que sabía que se mantenía sintonizado para en el cuartel general de Borca. El aparato zumbó, calentándose. Levanté los ojos y miré la cara desnuda de Boreas. La cabaña estaba por encima del suelo, dominada por la torre esquelética del transmisor, y un amplio puerto revelaba la tierra y el cielo. En lo alto, las estrellas brillaban, brillantes y duras y crueles, parpadeando y destellando en la oscuridad cristalina. Los picos se alzaban por todos lados, mareos de acantilados y rasgados riscos, que nos acorralaban con nuestros pequeños trabajos y luchas. Hacía un frío terrible y estremecedor. La nieve gritaba al pisarla, el estruendo de las rocas rotas por la escarcha de las rocas rotas por la escarcha despertaba el sordo rugido de las avalanchas, y allí estaba el viento, el viejo viento inmortal, gimiendo y soplando y vagando bajo las estrellas. Los vi correr, pequeños hombres como hormigas que salían de su nido y corriendo por la nieve antes de congelarse. Vi los barcos elevarse, uno tras otro y precipitarse oscuramente hacia el cielo. La base había cobrado vida y se alzaba para desafiar a las soberbias estrellas. El conjunto zumbaba y silbaba, calentándose, murmurando con la interferencia cósmica cuya fuente nadie conoce. Empecé a hablar por el micrófono, en voz baja y con urgencia, llamando a la central de inteligencia, Sol 3, Centro de América del Norte. Capitán Algan Conru llamando al Centro de América del Norte. Respondan, Centro, respondan. El receptor crujió con la fina y seca voz de las estrellas. Tenuemente, yo podía oír el viento de afuera, gruñendo alrededor de las paredes. Adelante, Centro. Adelante, Centro. Capitán Algan. La voz sonó en la quietud de la espera de la choza. Capitán Algan, ¿es realmente usted? Llame al general Borca de inmediato,
dije. Mientras tanto, ¿estás grabando? Todo bien, asegúrese de obtener esto. Les dije todo lo que sabía. Les dije qué planeta era y dónde estábamos en su superficie y cuáles eran nuestras fuerzas y planes. Y les di la disposición de los piquetes de la nave de exploración, en la medida en que yo conocía, y las señales de reconocimiento estándar de la Legión. Y terminé con un relato de las salvajes diferencias que aún existían entre terrícolas y entre la Tierra y sus traicioneros aliados. Y todo el tiempo estuve hablando con una máquina grabadora. Nadie estaba escuchando. Cuando terminé, esperé un minuto, sin sentir ninguna emoción en particular. Emoción. Estaba demasiado cansado. Me senté allí, escuchando el viento y el silbido interestelar, hasta que Borka me habló. Algan. Algan, lo has hecho. Cállate, dije. ¿Qué viene ahora? He comprobado las unidades de la flota. Tenemos una supernova con escolta en Brangar, a unos 15 años luz de donde estás. Estás en su base, ¿no es así? ¿Puedes aguantar 2 días más? Creo que sí. Será mejor que te vayas a las colinas. Puede que tengamos que bombardear. Vete al infierno. Apagué el aparato. Ahora hay que volver. Ya deben saber que fue un truco, deben estar rastreando la base en busca del saboteador. Tan pronto como todos los hombres leales estuvieran de vuelta, la cacería comenzaría de verdad. Por supuesto, había llevado guantes. No habría huellas dactilares. Y el operador no sabría quién le había atacado. Cambié la configuración del codificador a una elegida al azar. Y en una esquina, como si hubiera caído allí por accidente, dejé caer un pañuelo robado a Vergil de Luron. Los pequeños fragmentos de tejido que se adhieren a tal cosa podrían demostrar fácilmente que son de él o de uno de sus asociados, ya que las moléculas vitales luronianas básicas son todas levorotatorias. Esto podría ayudar. Volví a deslizarme por las escaleras, rápida y silenciosamente. Se acabó. La base estaba como tomada. Pero había más que hacer. Aparte de salvar mi propia vida, todavía había una necesidad desesperada de secreto. Porque si los rebeldes sabían lo que se avecinaba, podrían elegir luchar o podrían huir a los páramos sin caminos del espacio. Cualquiera que fuera, todo nuestro trabajo y sacrificio habría sido para poco. La política de provocación es la empresa más audaz y previsora jamás emprendida. Es el primer intento de hacer la historia a nuestra manera, de controlar las grandes fuerzas sociales que apenas empezamos a comprender. Para que la inteligencia sea finalmente su propia dueña. Claro, muy bonito e idealista, y sin duda bastante cierto también. Pero hay muerte y traición en ella, soledad y desamor, y la amargura del traicionado. Tenemos derecho a erigirnos en Dios. Podemos realmente decir, en nuestra omnisciencia, que todos, excepto nosotros, están equivocados. Había gente sana, decente e inteligente aquí en Bóreas, los que necesitábamos tan desesperadamente para toda la civilización. ¿Tenemos que hacer a nuestros enemigos para que sus nietos pudieran ser nuestros amigos? No lo sabía. Donde quiera que mirara, había traición e injusticia. Por mucho que me esforzara en hacer el bien, tenía que perjudicar a alguien. Seguí corriendo, de vuelta a mi cabaña. Me quité la ropa y me metí en la cama, y para cuando me miraron ya había recuperado la mayor parte de mi fiebre. No pienses, Conru. No pienses en esta nueva victoria y en la seguridad del imperio. Y, tal vez, un paso más cerca de la unidad duramente ganada de la Tierra. No pienses en la forma en que la luz se refleja en el cabello de Bárbara y se convierte en oro fundido. Tienes una fiebre por crear. Tienes que pensar que estás enfermo de nuevo. Eso debe ser fácil. Bárbara entró. Estaba blanca y quieta, y enseguida apoyó su cabeza contra mi pecho y lloró en silencio, durante mucho tiempo. Hay un espía aquí, me dijo. Me he enterado. Le acaricié el pelo y la abracé contra mí, torpemente. ¿Sabes quién era? No lo sé. De alguna manera, parecen pensar que los luronianos pueden ser culpables, pero no están seguros. Los arrestaron, y 2 fueron asesinados al resistirse. El coronel Vergil está en el calabozo ahora,
mientras deciden si Luron puede seguir siendo de confianza. No puede, dije. La Tierra debe ganar sola. Ganaremos, dijo ella sin miedo. Con Luron o sin él, vamos a ganar. Entonces, como una pequeña niña asustada, arrastrándose cerca de mí, pero necesitábamos tanto esa ayuda. La besé y permanecí en silencio. Al día siguiente volví a ponerme en pie, débil pero recuperado. Vagabundeé sin rumbo por la base, esperando a que Bárbara terminara su trabajo, escuchando a la gente hablar. Era feo, el miedo y la tensión y la vigilancia lobuna. ¿En quién podemos confiar? ¿Quién es el enemigo? Sobre todo, pensaban que los luronianos eran culpables. Después de todo, esos eran los únicos seres del planeta que no habían tenido que pasar una rigurosa investigación y examen psicológico. Pero nadie estaba seguro. Levinson habló por el televisor. Su rostro demacrado y delineado se había vuelto muy cansado, pero había metal en su voz. La nueva situación requería un cambio de planes, pero el momento del asalto, en todo caso, se adelantaría. Tened buen corazón. Permanece junto a tus camaradas. Seguiremos siendo libres. Fui al apartamento de Bárbara y nos sentamos hasta muy tarde. Pero incluso en este registro privado no quiero decir lo que hablamos. Y al día siguiente llegó el Imperio. Había una nave supernova con escolta ligera, pero era suficiente. Tales naves tienen la masa de un gran asteroide, y una de ellas puede esterilizar un planeta, 2 o 3 pueden destrozarlo. Teóricamente, un grupo de trabajo compuesto por 20 acorazados de clase Nova con escolta puede reducir uno de esos monstruos si está dispuesto a perder la mayoría de sus unidades. Pero nada menos puede hacer un daño significativo, y la base rebelde no tenía tanto. Tampoco podían poner incluso lo que tenían en acción completa. Las naves salieron a toda prisa del espacio interestelar, emitiendo las señales de reconocimiento que había dado. Antes de que las naves de piquete sospecharan lo que los valgolianos estaban sobre ellos. Uno logró balar una llamada a la base y la alarma gritó de nuevo, los hombres se apresuraron a los puestos de combate. Entonces los imperiales cubrieron todas las comunicaciones con un gruñido de interferencia a través de la cual nada de lo que los rebeldes tenían podría conducir. Así que, naturalmente, se pensó que habían sido aniquilados en unas pocas y rápidas de fuego y acero, una muerte rápida y limpia y el olvido de la derrota. Pero solo los conductores quedaron lisiados, y entonces la supernova tiró de las naves hacia sus flancos de titán y la sujetó con inquebrantables rayos de gravedad. Las tripulaciones serían tomadas más tarde, con gas narcótico o rayos paralizantes, vivos. Porque el Imperio necesita a sus rebeldes. Sabía la inutilidad de ir a los puestos de combate, así que me quedé atrás, buscando a Bárbara, cuyo lugar era el banco de ordenadores de misiles. Y me encontré con ella y con Kane en el pasillo. La cara del chico estaba blanca, y había lágrimas corriendo por sus mejillas. Este es el fin, dijo. Nos han descubierto, y no hay nada más que morir. Adiós, Bárbara. La besó, salvajemente, y corrió hacia su barco. Con mal humor, lo vi partir. Esperaba la muerte, y solo conseguiría la captura, y después. ¿Qué haces aquí, Con? Preguntó Bárbara. Estoy demasiado débil para ser bueno en la artillería. Déjame ir contigo, yo puedo golpear un ordenador. Ella asintió en silencio, y nos fuimos juntos. El suelo tembló bajo nosotros, y un estruendo de rocas rugió por los pasillos. Las armas pesadas de la supernova estaban reduciendo incruentamente nuestras instalaciones terrestres y nuestras naves que aún no estaban en acción a escombros destrozados. Ellos no matarían a ninguno de nosotros, salvo por un accidente incontrolable, y salvarían así muchas vidas valgolesas y terrestres, pero no era agradable ser abofeteado. La chica y yo nos adelantamos tambaleándonos. Cuando las luces se apagaron, me detuve y la abracé. Es inútil, dije. Nos han atrapado. Déjame ir, gritó ella. Me aferré a ella y, de repente, se derrumbó contra mí, llorando y temblando. Nos quedamos allí, con la ciudad retumbando y temblando a nuestro alrededor, esperando. En ese momento el comandante valgoliano liberó la interferencia y contactó con Levinson, ofreciéndole condiciones de rendición.
A Levinsen le pareció, y así debía ser, que una mayor resistencia a Levinsen, y así debía parecer, que una mayor resistencia sería una carnicería inútil. Sus barcos habían desaparecido y sus enemigos solo tenían que bombardear hasta la ruina. Se rindió, y uno a uno dejamos las armas y salimos al encuentro de los vencedores. Las condiciones, anunciadas por los mensajeros, el intercomunicador estaba fuera de acción, eran generosas. Los líderes rebeldes y aquellos juzgados potencialmente peligrosos irían a colonias penales en varios planetas similares a la Tierra. Excepto que no eran colonias penales en absoluto, pero, por supuesto, los terrícolas no lo sabían. Eran centros de adoctrinamiento y, con toda mi amargura, todavía anhelaba observar a un hombre como Levinsen después de 5 años en uno de los centros. Él vería las cosas desde una perspectiva. Vería el imperio por lo que era, aunque a veces me costara, tenía un poco de problemas para ver eso ahora, y sería un mejor rebelde por ello. Algún día Levinsen y los suyos volverían a la Tierra, los nuevos líderes listos para liderar el camino hacia un nuevo mañana. Y yo estaría con ellos. Estaría de vuelta con Levinsen y el resto, y con Bárbara, también, e intentaríamos allanar el camino hacia la paz y la amistad. Pero mientras tanto habría otras revoluciones, luchando y esperando y rompiendo sus corazones, atreviéndose a lo que creían que sería la muerte para ganar lo que llamaban libertad y lo que esperaban que fuera la evolución. Era el fuego para templar una nueva civilización. Caminamos por el pasillo, Bárbara y yo, de la mano, solos a pesar de toda la gente que caminaba en la misma dirección. La mayoría de ellos estaban llorando. Pero la cabeza de Bárbara estaba ahora en alto. ¿Qué pasará con nosotros?, preguntó. No lo sé, dije. Pero, Bárbara, pase lo que pase después de esto, recuerda que te quiero. Recuerda que siempre te querré. Yo también te quiero, sonrió, y me besó. Estaremos juntos, con. Eso es lo único que importa. Estaremos juntos. Eso era importante, y me hizo sentir bien. Sí, estaremos juntos, yo me encargaría de eso. Pero por un tiempo Bárbara me odiaría por todos los largos años de adoctrinamiento. Algún día, tal vez, ella entendería, el adoctrinamiento podría hacerlo, y yo podría ayudar. Pero por los dioses del espacio, ¿cómo sería soportar ese odio todo ese tiempo? Salimos a la cámara central donde se reunían los prisioneros para ser llevados a las naves. Los guardias valgoleses armados estaban bajo el resplandor de las luces improvisadas. Otros imperiales recorrían la ciudad, sacando a los que pudieran estar escondidos y retirando lo que nuestras fuerzas armadas. El equipo no serviría de nada aquí, y Borea sería abandonada a su oscuridad. Hacía frío en la vasta y sombría sala. La planta de calefacción se había estropeado y el antiguo frío de Borea se filtraba. Bárbara temblaba y yo la estreché contra mí. Nat Hawkins se acercó a nosotros, sin decir palabra. Fui interrogado en una habitación cerrada por uno de los grandes oficiales valgoleses. Miró un estereógrafo en su mano y me llevó a un lado, pero no era inusual. Muchos de los prisioneros de las estrellas estaban siendo interrogados por sus guardias y yo era simplemente uno de ellos. «Coronel Algan», preguntó el oficial con un afán cercano a la adoración del héroe. Obviamente, acababa de salir de la escuela y la terminología militar salía de sus labios como si realmente significara algo para un valgoliano. El coronel, por supuesto, quería decir que en un sentido titular yo había sido elevado por mi trabajo. Es curioso, si usas el lenguaje lo suficiente, llegas a creértelo tú mismo. Señor, continuó el joven oficial, esta es una de las mejores piezas de trabajo que he visto nunca. Debo extender las felicitaciones oficiales. Le dejé hablar un rato y luego levanté la mano perentoriamente y le dije que la chica con el terrícola Hawkins debía ir para adoctrinamiento, a pesar de que su nombre no aparecía en sus listas. Asintió con la cabeza y volví con Bárbara, pero media docena de hombres se interpusieron entre nosotros. Levinsen y 5 guardias. El porte del hombre seguía erguido, el viejo e inquebrantable orgullo y coraje seguían en él. Alguien entre los prisioneros se soltó y se abalanzó sobre él, maldiciendo, hasta que los valgolianos lo empujaron de nuevo a la fila. «Levinsen», gritó el hombre. «Levinsen, sucio judío, nos has vendido a cabo».
Ahí se ve por qué esta rebelión tuvo que ser aplastada. La Tierra todavía tenía un largo camino por recorrer. Los Levinsen, los Bárbaras, los más prometedores de los anarcas serían educados y devueltos y el proceso de civilización continuaría. Los mejores y más valientes de la Tierra se unirían y lucharían contra nosotros, y con cada derrota aprenderían algo de lo que teníamos que enseñarles, que todas las razas, por divergentes que sean, deben respetarse y trabajar juntos. Lo aprenderían con una intensidad que la enseñanza meramente intelectual de las escuelas y de la propaganda no podría lograr por sí sola, o, en todo caso, lo suficientemente pronto. Valgolia es el gran y solitario enemigo, el autodenominado diablo, ya que ninguno de nosotros puede ser un ángel. Es la fuente de desafíos y adversidades como las que siempre han impulsado a la inteligencia hacia adelante y hacia arriba, a pesar de sí misma. Tarde o temprano, tal vez dentro de varias generaciones, todos los mundos sujetos habrán alcanzado la unidad interna, olvidando su propia especie en un vínculo común de inteligencia. Y ese día el trabajo de Valgolia estará hecho. Ella y sus pocos amigos, sus Donagan Gors, aparentemente capitularán sin luchar y se convertirán simplemente en parte de una unión de planetas y verdaderamente civilizados. Y tal unión será más firme y duradera que todos los imperios tiranos del pasado. Tendrá la fuerza de 1000 o más razas, trabajando juntas en la armonía que lograron en luchando contra nosotros. Ese es el objetivo, pero es un largo camino por delante. Pueden ser necesarios siglos, y mientras tanto Valgolia está sola. Bárbara lo entendería. Con el tiempo ella entendería lo que todavía ni siquiera sabía. Pero primero sería el odio, el frío y descarnado odio. Que debe venir de saber quién y qué soy realmente. Solo podía esperar a que ese odio llegara después de que ella aprendiera, y luego esperar a que se fuera, lentamente. Las filas de los terrícolas se estaban presentando, y, con Nat Hawkins, Bárbara me esperaba. Me acerqué a ella y le cogí la mano. Su cabeza estaba alta, tan alta como la de Levinsen. Esperaba que todos nosotros muriéramos, pero se encontraría con los familiares y amigos que creía muertos. Sería una aplastante humillación, saber que sus mártires estaban vivos y siendo bien tratados e intensamente educados por el enemigo, que apoyaba y alentaba su supuesta peligrosa revolución. No será tan malo mientras estemos juntos, cariño, dije. Ella sonrió, sin entender, y me besó desafiantemente ante nuestros guardias valgoleses. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.